Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 91. Tortura repugnante. El tono de este guardia era plano y el intervalo entre cada palabra era consistente. Era extremadamente preciso y no contenía rastro de emociones. Por lo tanto, cada palabra transmitía una intensa confianza, dando al grupo que escuchaba un sentimiento de confianza. Este pirata cautivo tembló violentamente, e incluso se podía escuchar el sonido de sus dientes. De repente gritó frenéticamente: «Por favor, mátame de un solo golpe». El guardia negro respondió con frialdad: «Comenzar». En ese momento, la pantorrilla de Cheyenne se tensó y estalló con gran poder. Su cuerpo pareció inclinarse ligeramente hacia atrás y de repente explotó con una velocidad increíble. Extendió sus extremidades paralelas al suelo, lanzando su puño hacia el guardia negro más cercano. Debido a que su puño tenía tanta velocidad, creó un sonido débil pero audible dentro de esta celda cerrada. El guardia negro reaccionó rápidamente. Después de escuchar un movimiento, inmediatamente inclinó su cuerpo y presionó su mano derecha contra su cintura, usando convenientemente la vaina para bloquear el puño de Cheyenne. Se podría decir que este movimiento tiene una naturaleza tanto defensiva como de ataque. Una vez que bloqueaba el puño de Cheyenne con la vaina, sacaba instantáneamente su espada y golpeaba la cabeza de Cheyenne. En cambio, los labios de Cheyenne se curvaron en una sonrisa fría. En el momento en que su puño se conectó con la vaina, un brillo metálico aterrador brilló en su brazo izquierdo. Después de eso, el exoesqueleto de acero cobalto de aspecto malévolo emergió, cubriendo su puño, convirtiéndose en un puño de metal. Se estrelló salvajemente contra la vaina, causando un sombrío sonido distorsionado en ella, y fue volado instantáneamente. Este puño llevó toda la fuerza que Cheyenne estaba acumulando lentamente, una fuerza imparable golpeó contra la cintura del guardia negro. A pesar de que este canalla estaba equipado con una armadura de cadena superior, este tipo de defensa solo era excelente contra cortes, apuñalamientos o cualquier forma de arma afilada. Proporcionó muy poca defensa contra ataques como puñetazos, golpes o cualquier arma contundente de presión. Recibir tal golpe directamente de Cheyenne, obviamente causó un daño tremendo. El formidable poder del título de hombre intoxicado se demostró evidentemente a través de una horrible depresión en la cintura del guardia. Naturalmente, las articulaciones del esqueleto también se habían destrozado. Una mezcla de sangre y pedazos de órganos salió disparada de su boca, forzando un sonido de gorgoteo. La sangre que brotaba tiñó todo lo que estaba cerca, de rojo. Un guardia tan bien construido, vestido con una excelente armadura de malla negra, en realidad quedó impresionado por el golpe de Cheyenne. Volando en el aire mientras chocaba contra la persona a su lado, derribándolo. La armadura de malla raspó contra el suelo, produciendo un sonido de rasguño, tallando una amarga cicatriz mutilada contra el suelo de piedra caliza. Lo extraño y espantoso fue que no emitió ni un leve gemido, como si ese horrible golpe fuera dirigido a otra persona. En este momento, el guardia negro más a la derecha se lanzó hacia adelante en un instante. Usando ambas manos para impulsarse desde la mesa de enfrente, dio un salto mortal con gracia en el aire, elevándose y volando hacia Cheyenne en un movimiento impresionante. Dentro del aire polvoriento y saturado, hubo un destello de frío resplandor, igual que los colmillos blancos y brillantes de una bestia salvaje despiadada. Este guardia estaba usando una espada similar a la de Amand. Era ágil, rápido y despiadado. Actualmente, Cheyenne ya había agotado su antigua fuerza y aún no había generado ninguna nueva fuerza. Sus ojos ardían con un brillo ardiente cuando solo podía girar su mano y pellizcar la hoja entrante. La hoja afilada cortó rápidamente contra su palma, sin embargo, la fuerza impulsora no disminuyó ya que el feroz empuje produjo un sonido de hueso de dedo. Aún así, empujó con fuerza y apuñaló su costilla inferior. Recibiste la puñalada de un enemigo. Daño de 86 puntos. Después de la activación de la habilidad innata, el HP total se redujo en solo 43 puntos. Al mismo tiempo, Cheyenne dobló su rodilla, golpeándola furiosamente contra la entrepierna del guardia negro que se presentó frente a él. Su rodilla tenía tanta fuerza que incluso el dolor de su propia lesión se desató por completo en este golpe. Pasando por alto la tela de sus pantalones, Cheyenne pudo sentir dos objetos con forma de bola ovalada abriéndose con un fuerte golpe. Estos misteriosos guardias negros también eran humanos, deberían sentir dolor, pánico y confusión de manera similar, aunque disminuido.
Al ver la expresión de este guardia de proximidad contraerse, un hilo de euforia recorrió su corazón. De repente, inhalando y ejerciendo fuerza, levantó su puño izquierdo, mientras el exoesqueleto de acero cobalto se materializaba en 2 dedos de acero. Empapado en sangre caliente, atravesó profundamente la garganta de su oponente, enganchando y tirando. Sangre fresca brotó escandalosamente. La garganta rojiza de este guardia negro fue arrancada locamente. Sus ojos sobresalían de rabia, aferrándose a su garganta mientras forzaba a emitir un sonido que. La sangre brotó de la grieta del tamaño de un dedo, todo su cuerpo se tambaleó hacia atrás mientras se apoyaba contra la pared y se convulsionaba. Eventualmente, de mala gana se derrumbó y rodó por el suelo con espasmos. En este punto, el canalla anteriormente derribado finalmente se estabilizó del suelo. Blandió lentamente la hoja en su cintura. Además, el gravemente herido por el puño de la guardia negra de Sheyan también luchó por levantarse, de pie junto a su camarada. Ambos entendieron que su oponente no era tan simple. La herida de la mano de Sheyan parecía relativamente llamativa, y la herida debajo de la costilla era un torbellino de carne escarlata. Era como una pequeña boca derramando sangre, empapando completamente su ropa. Ante una situación de 1 contra 2, Sheyan inclinó ligeramente su cuerpo con ambos brazos extendidos. Aunque su hueso roto se podía ver vagamente por la lesión en la costilla, sus ojos amenazadores eran implacables. Daba la impresión de un leopardo extrañamente reservado, peligrosamente inmóvil, ya que le daba a uno una sensación de palpitación y crueldad. Esta breve confrontación visual duró solo unos segundos. De repente, Sheyan echó hacia atrás su pierna derecha y la soltó en el suelo como un rayo implacable. Pateó al guardia negro gravemente herido e inconsciente en el aire, mientras la sangre salpicó el otro lado. Los 2 guardias negros ya estaban preparados cuando retrocedieron un paso, cautelosos de un ataque repentino de Sheyan por esta distracción. En cambio, Sheyan solo soltó una risa altiva, mientras se lanzaba hacia su derecha. Levantando su mano izquierda equipada con el exoesqueleto, golpeó una cadena de hierro cercana. Obviamente, la cadena de hierro de esta época no podría compararse con las resistentes y duraderas del futuro. Saltaron chispas cuando un sonido agudo y claro sonó en la cadena, luego se partió en 2. Las cadenas cayeron al suelo como 2 serpientes muertas. El pirata en cautiverio inmediatamente luchó frenéticamente. Inicialmente dominado por el miedo y el terror, de repente vio un rayo de esperanza. Esto vino en forma de una cadena de hierro rota, este fue un giro de los acontecimientos tan agradable. Mientras luchaba sin pensar en las consecuencias, rápidamente recuperó su libertad. Recogiendo la espada, gritó de dolor mientras cargaba contra el guardia negro gravemente herido. Además, Sheyan mantuvo el ritmo acertadamente, enfrentándose al otro guardia negro. La mayoría de sus atributos ejercían una presión abrumadora sobre este guardia negro herido, en un duelo podía manejarlo hábilmente con relativa facilidad. Sin embargo, este canalla se veía extremadamente sereno ante tales ataques, era como si abandonara por completo sus mecanismos cerebrales de miedo, depresión y frustraciones. Parecía tener un aura de nunca cometer errores, lo que hacía que los demás fueran como un ratón tratando de tirar de una tortuga pero no tenía dónde agarrarla, modismo chino. No tengo idea de por dónde empezar. Sheyan todavía albergaba grandes ambiciones, ¿cómo podía contentarse con arrastrar el tiempo hasta aquí? Giró ferozmente su cuerpo usando su hombro derecho para recibir la hoja del enemigo, mientras su sangre brotaba y le hacía perder 50 HP. Sin embargo, Sheyan aprovechó la oportunidad cuando el guardia negro giró para levantar su puño izquierdo y lo derribó sin piedad. Las pupilas del guardia negro se contrajeron, solo pudo arrojar la espada en su mano mientras usaba ambas manos para bloquear su rostro en resistencia. Sin embargo, su inferioridad en el atributo de fuerza le costó muy caro. Cuando la mano de Sheyan golpeó hacia abajo, el guardia negro gimió mientras se tambaleaba hacia atrás con sangre goteando por un lado de su boca. Aprovechando esta oportunidad, Sheyan desafiantemente dio un paso adelante, una vez más golpeando con los puños. Ese exoesqueleto de acero de cobalto brillaba con pedacitos de brillo, mientras la sangre lo rociaba como lluvia. Este guardia negro no pudo retirarse a tiempo, solo pudo usar su codo en un intento de resistir. Esta vez, la apresurada resistencia del canalla fue superada cuando su codazo fue fácilmente apartado. Golpear. Esta arma asesina de acero de cobalto una vez más golpeó su garganta, causando que saliera volando por los aires con ambas piernas levantadas del suelo.
Cayó y murió, rodando unas cuantas veces por el suelo, con los ojos y la lengua sobresaliendo y un hilo de sangre sucia que le corría por los labios. En otros 10 segundos, Sheyan y el pirata liberado mataron fácilmente al guardia negro gravemente herido que quedaba. Después de que terminó la batalla, ese pirata se inclinó en la plataforma de piedra ensangrentada mientras lloraba de dolor. Steven. Te he vengado, por favor descansa en paz. En ese momento, Sheyan finalmente pudo ver claramente el castigo ejecutado por los 3 guardias negros. Aunque su mentalidad era dura, en este momento todavía sentía náuseas. Ese pirata muerto, Steven, tenía las 4 extremidades atadas a la plataforma de piedra. La ropa de su abdomen había sido rasgada, su ombligo estaba cortado por algo afilado. Después de eso, sus intestinos conectados como salchichas de sangre fueron arrancados y atados a un equipo de tortura de rueda giratoria sobre la plataforma de piedra. Una vez que la rueda giraba, los intestinos de la víctima se desenrollaban y arrastraban con fuerza, el dolor era simplemente inimaginable. Capítulo 92. Siervo. Incluso en los tiempos medievales oscuros e incivilizados, este tipo de juicio cruel solo podía ser ejecutado por maestros hechiceros, y fueron etiquetados como herejía. Al observar esa expresión malévola y mueca de Steven, Sheyan solo pudo suspirar y ofrecer un pequeño pésame. No importa que, ya lo hemos vengado. Bien, deberías ser Charlie, ¿cómo están los demás? El pirata Charlie vaciló mientras miraba a Sheyan, de repente se arrodilló y exclamó. En mi mayor desesperación, he jurado que, sin importar quién me salve, se ganará mi lealtad hasta mi último aliento. Marinero Ian del misterioso este, de ahora en adelante eres mi maestro. Sheyan se sorprendió, pero rápidamente recibió notificaciones de su huella de pesadilla. Lograste rescatar al personaje de la historia, Charlie, de las garras de la muerte. Debido a su juramento, el pirata Charlie se ha convertido en tu sirviente. Durante su pausa en el reino y el mundo de la pesadilla, un sirviente consumirá continuamente sus puntos de utilidad como salarios, no tendrá en cuenta su regreso al mundo actual. Cuanto más alto sea el rango del sirviente, más puntos de utilidad consumirá. Tu sirviente es del tipo de batalla, al morir su grado de lealtad se reducirá en 10 puntos. Puede caer de 1 a 2 rangos según la situación, pero puede resucitar con una cantidad de puntos de utilidad. La cantidad de puntos de utilidad se basa en el rango del sirviente y tiene un vínculo directo con los equipos que lleva puestos. Si el grado de lealtad de un sirviente cae a un nivel de deserción cuando muere, entonces no podrá revivir. Tu encanto actual es de 8 puntos, una vez que el grado de lealtad de tu sirviente caiga por debajo de los 80 puntos, exhibirá un comportamiento holgazán. Una vez que cae por debajo de los 70 puntos, existe la posibilidad de un defecto. Nota. Adquirir un sirviente es extremadamente raro, aprecie esta oportunidad. ¿Deseas aceptar a este sirviente nombrado? Si no. Sheyan vaciló un poco, pero aún así seleccionó que sí. El principal factor decisivo fue por esa frase: adquirir un sirviente es extremadamente raro, por favor aprecie esta oportunidad. Después de elegir aceptar, el pirata Charlie se movió para pararse detrás de él luciendo dócil y obediente. Después de eso, la impresión de pesadilla exhibió una serie de notificaciones. Advertencia. El grado de lealtad de tu sirviente es de 55 puntos, está dentro de la zona de peligro. Advertencia. El grado de lealtad de tu sirviente es de 55 puntos, está dentro de la zona de peligro. Por favor, eleve su nivel de lealtad por encima de 70 puntos dentro de la fase de protección de 24 horas, si no, existe la posibilidad de que su sirviente deserte después de 24 horas. Al ver esta advertencia, Sheyan dejó escapar un suspiro de alivio. Las cosas que adoraban los piratas eran el dinero, las mujeres, el alcohol, etc. Una vez que esta misión termina, elevar su nivel de lealtad no fue un desafío. Sin embargo, Sheyan aún no tenía claras las capacidades de este pirata Charlie, por lo tanto, comenzó a investigar la información introductoria de esta persona. Pirata Charlie, sirviente de tipo batalla. Este es un personaje de tipo común que se ve en el mundo de Piratas del Caribe. Su clasificación actual es 4, experiencia 1351, 5000. Después de subir de rango, sus atributos generales aumentarán. También puede adquirir puntos potenciales para mejorar sus habilidades personales. Grado de fidelización actual. 55 puntos. Tiempo de protección restante de 23 horas 49 segundos, atributos básicos. Fuerza.
8 puntos agilidad. 11 puntos físico. 8 puntos detección perceptiva. 4 puntos encanto. 10 puntos inteligencia. 5 puntos espíritu. 5 puntos combate cuerpo a cuerpo básico LVL1, resistencia básica LVL1. Habilidad avanzada básica. Competencia con armas de fuego ligeras. Esta habilidad permite al usuario ser experto en el uso de armas ligeras de pólvora. Habilidad especial. Pirate LVL1, pasivo. Velocidad de movimiento y ataque aumentada en 15 a bordo de un barco, todos los atributos aumentados en 2. Habilidad especial. Curtido por el clima LVL1. La habilidad otorga una bonificación de 150 HP al personaje. Habilidad especial. Experto marinero, activo. El uso de esta habilidad consume 33 puntos de vida de Pirate Charlie, lo que resulta en un aumento de 15 en la velocidad operativa de los dispositivos del barco. La duración dura 10 minutos. Equipo. Camisa de tripulación pirata, fuerza +1, equipo. Pantalones largos de tripulación pirata, encanto +1, arma. Hoja marinera, poder de ataque 5, 9. Esta es una espada común dentro de los piratas del mundo caribeño. Se puede usar en la batalla o en la piratería de velas, múltiples aplicaciones. Arma. Mosquete manual, poder de ataque 8, 20. Poder acumulado, esta arma de fuego primitiva puede mostrar ocasionalmente una fuerza inimaginable. Poder acumulado. Cuando no está en estado de batalla, la probabilidad de poder explosivo de su próximo ataque aumentará con el tiempo, cada minuto aumentará la probabilidad de poder explosivo en un 1%. La acumulación máxima es del 50%, y después de disparar la probabilidad acumulada desaparecerá. Mirando la información de este pirata Charlie, Cheyenne sintió que este pirata Charlie contrastaba con la mediocridad. Era comparativamente superior en el mar, y tenía un gran interés en el aspecto de poder acumulador de ese mosquete. Aunque esa habilidad solo se puede usar una vez en una batalla, para Cheyenne, que actualmente carecía de un truco de poderes explosivos, era extremadamente tentador. Después de saquear a los 3 guardias negros que mató, no descubrió nada de mucho valor. Sus espadas incluidas, son solo objetos grises como sables, etc. En conjunto, solo podrían venderse por alrededor de 400 puntos de utilidad. Este tipo de botín tacaño probablemente estaba relacionado con su estado de herido antes de que Cheyenne atacara. Cheyenne envolvió rápidamente las heridas de su cuerpo, mientras sus puntos de vida se regeneraban gradualmente. Luego se dio la vuelta y le preguntó al pirata Charlie. ¿Sabes a dónde se dirigieron Cara Cortada Harry y el resto? Charlie fue anteriormente seguidor de Scarface Harry, incluso fue un confidente cercano. Después de que Cheyenne preguntó, tuvo algunas dudas y permaneció en silencio. Una rabia brotó dentro de Cheyenne, cuando de repente lo regañó. Será mejor que recuerdes tu estado. Ya que aceptaste ser mi sirviente, entonces debes priorizar los intereses de tu amo. Charlie se sobresaltó, inmediatamente describiendo. Esa vez, estaba siguiendo al jefe Harry por el mismo camino, de repente descubrí una habitación llena de destellos dorados, dentro de ella había una caja llena de monedas doradas. Las monedas de oro estaban esparcidas por el suelo, lo que resultó en que todos cargaran para arrebatarlas, entonces todo el piso de la habitación se hundió. Lanzando a todos en la confusión, algunos hermanos incluso fueron apuñalados por la trampa explosiva de abajo. Luego, ese grupo de bastardos nos asaltó en la oscuridad, todos entraron en pánico mientras agitaban frenéticamente los puños hacia sus amigos. Finalmente logramos escapar a un corredor oscuro. Steven y yo buscamos y finalmente descubrimos un lugar lleno de cadáveres y luego, nos capturaron. Cheyenne escuchó atentamente, pero se dio cuenta de que había cierta evasividad en la expresión de Charlie. Al instante supo que este sirviente había ocultado cierta información a propósito. El encanto principal de Cheyenne era extremadamente bajo, además de que no era compatible con Charlie y solo se convirtió en su sirviente debido a su juramento. Su grado de lealtad no era alto. Además, anteriormente era el confidente de confianza de Scarface Harry, era natural que estuviera ocultando algo. Justo cuando Cheyenne estaba a punto de sacarle la verdad a la fuerza, recibió advertencias de la huella de pesadilla. Advertencia. Tu sirviente de batalla, el pirata Charlie, el grado de lealtad ha bajado 5 puntos. Advertencia. Tu sirviente de batalla, el pirata Charlie, el grado de lealtad ha bajado 5 puntos. Por favor, date prisa y eleva tu nivel de lealtad con tu sirviente de batalla.
Sino una vez que el grado de lealtad se ha reducido a la mitad del valor inicial, incluso si tiene la fase de protección, aún desertará. El grado de lealtad inicial de Pirate Charlie era de solo 55 puntos. La mitad de eso significaría solo 28 puntos. Los ojos de Cheyenne parpadearon, relajando su expresión mientras reía suavemente. Pobre Charlie, probablemente todavía estés afectado por los crueles métodos de ese bastardo, ¿verdad? ¿Por qué estar tan tenso? La razón para encontrar a Scarface Harry es solo para unirse a él y al resto, ¿verdad? Dentro de este castillo maldito, es esencial tener los mismos objetivos. ¿No me digas que todavía quieres caer en manos de estos bastardos? Sin duda, la última línea de Cheyenne despertó grandes efectos. Después del trauma de una táctica de tortura tan abominable, todo su cuerpo se estremeció mientras hablaba con urgencia. Muy bien, maestro, apresurémonos y vámonos. Cheyenne inspeccionó su entorno, su mirada una vez más se posó en Pirate Charlie. Era obvio que el pirata Charlie había evitado una pregunta extremadamente crucial, que era sobre el contenido de los 3 guardias negros que lo interrogaban persistentemente. Sin embargo, no se atrevió a indagar más en esto porque puede resultar en una mayor disminución de su grado de lealtad. Por lo tanto, para Cheyenne, este tipo todavía tenía un valor importante. Actualmente todavía necesitaba a este Charlie a su lado. Una vez que todo esto terminó, los labios de Cheyenne se curvaron en una sonrisa fría. Cheyenne había comenzado a vivir solo a la edad de 14 años, no tenía mucho énfasis en un sirviente tan frágil e indeciso como el pirata Charlie. Oh, claro, cuéntame más sobre la ubicación del lugar lleno de cadáveres. Cheyenne preguntó de repente. Con respecto a la información que excluye a Scarface Harry, Charlie describió sin cesar. En realidad, otras 3 divisiones se habían infiltrado en el castillo, pero su escala no era tan grande como Bellenwood. Algunos incluso eran conocidos de Charlie, pero todos encontraron su fin aquí. Sus cadáveres incluso fueron cotejados y apilados por los guardias negros, e incluso sus arterias fueron cortadas para liberar sangre. No tenía idea de para qué se usaban los cuerpos. Cheyenne escuchó y reflexionó. Sabía que entre la magia negra había varios hechizos y brujerías que requerían inmensas cantidades de sangre. Sin embargo, no quería pensar más, mientras avanzaba en silencio. Capítulo 93. Combate verbal. Pasaje negro como boca de lobo, denso olor a sangre y un silencioso y lúgubre lamento. Esto devoró lentamente el alma del pirata Charlie. Cheyenne, sin preocuparse, le permitió caminar adelante, mientras él mismo lo seguía tranquilamente desde atrás. Cheyenne notó claramente que los grabados decorativos en la pared tenían tanto nuevos como viejos, los más nuevos parecían haber sido grabados en los últimos años. Si tuviera que diferenciarlos, parecía que estaban dibujados con letras extrañas que se formaban juntas. Aunque Cheyenne no entendió estas letras, podía sentir una extraña sensación escalofriante que era difícil de explicar. Era como la sensación del inframundo. El suelo tembló de repente. Suave pero firme. Se podía sentir que todo el castillo estaba temblando. Cheyenne detuvo sus pasos, pero el pirata Charlie inmediatamente cayó al suelo. Este tipo de acciones hizo que fuera fácil saber por qué fue tan fácil de capturar antes. Muy rápidamente, aparecieron las segundas vibraciones más fuertes. Cheyenne incluso pudo sentir que una parte de esta enorme torre se estaba derrumbando. Después de eso, se escucharon unos vítores apenas audibles y difíciles de distinguir, pero estaba claro que esos eran los vítores únicos de los piratas. Dentro de la oscuridad, se podía escuchar un latido furioso y escalofriante, la mayoría proveniente de los guardias que caminaban frenéticamente. Aquí. El pirata Charlie salió de su confusión anterior, usando un tono emocionado diciendo: Dios, deben haber derrotado a esos malditos bastardos. Boss lo hizo maravillosamente, usando su espada para apuñalar el corazón venenoso de estos cobardes en las sombras. Debe haberse infiltrado en la tesorería del castillo Tortuga como prometió. Las pupilas de Cheyenne se contrajeron, infiltrándose en el tesoro. ¿Ese grupo de piratas desunido y dividido fue realmente capaz de lograr el objetivo? De repente se dio cuenta de que sus propios planes dieron un giro repentino. Este giro solo sucedió porque Cara Cortada Harry se ofreció como voluntario, pero Cheyenne solo sintió que era solo una pequeña molestia. Pero ahora, Cheyenne se dio cuenta de que había estado subestimando a Cara Cortada Harry todo este tiempo, el hombre que le dio un comienzo al perder deliberadamente en una lucha de brazos.
Ese escenario no se contó como una derrota que hizo que Shayan descuidara la otra identidad de Harry, que era el notorio director general de Bellan Moog. El segundo al mando detrás del capitán Amand. Alguien feroz y experimentado que había masacrado miles durante 20 años en el mar Caribe. Los dos continuaron avanzando en la oscuridad durante otros 10 minutos, luego fueron testigos de un resplandor deslumbrante desde la distancia. Después de eso, más de 20 piratas empapados en sangre se pavonearon alrededor y por una esquina. Aunque estos piratas bárbaros y rudos parecían desgastados como un mendigo, sus expresiones eran las de un rey. Todos empezaron a cantar en voz alta y a bailar. Estaba claro al mirar a este grupo de personas cojeando, llevaban 4 cofres gigantes y los cofres estaban atados con aros de cobre. En el cofre había grabados decorativos tan hermosos como el piso, por supuesto, el emblema de la serpiente de 2 cabezas de la familia Foke también era indispensable. La mirada de Shayan se posó en el cofre, la notificación que recibió fue tesoros sellados, y nada más. Shayan se dio cuenta de que Cara Cortada Ari estaba liderando al frente del grupo, agarrando ambos puños, la parte superior de su cuerpo estaba goteando con sus fuertes músculos. Su cuerpo brillaba con una capa de plata, como si le hubieran untado aceite de oliva y sus músculos faciales se contraían ocasionalmente. Los piratas de los alrededores miraban a este hombre calvo como si fuera el dios de la guerra. Naturalmente, Cara Cortada Harry mostró una fuerza inmensa que era compatible con su reputación, esforzándose mucho por salvar una crisis. Se las arregló para rescatar a estas víctimas del infierno de un error equivocado, una ubicación equivocada y tácticas de batalla equivocadas. Esto condujo al plan de Shayan de derrumbarse en ruinas. Eso sí, toma nota de que su plan solo había sufrido un gran revés, aún no había sido derrotado. Shayan ya había persuadido con éxito a Amand para que lo dejara ir a tierra, su plan ya se había presentado con éxito. Solo hubo un giro de los eventos, pero la única diferencia fue solo en cuánto ganaría con eso. Además, la derrota era una palabra que había sido temporalmente eliminada de su diccionario. Cuando estos piratas descubrieron a 2 personas acercándose a ellos desde dentro de la dirección, se alarmaron e inmediatamente se prepararon, sacando sus armas. Después de ver claramente la cara del pirata Charlie, inmediatamente se quedaron boquiabiertos y vitorearon. Vaya. Dios. Adivina a quién acabo de ver. En realidad es nuestro Charlie, maldito bastardo, todavía no has muerto. Es jodidamente genial verte. El pirata sobreviviente era sin duda el ayudante de confianza de Harry, por lo tanto, después de una serie de burlas, Charlie recibió inmediatamente un cálido trato de parte de los piratas, amasando su cabeza y todo. Sin embargo, Shayan que apareció detrás no recibió el mismo trato. Todos los piratas ya lo sabían, su tragedia anterior se debió a un error de juicio de la persona. Definitivamente no mirarían a Shayan con buenos ojos, y algunos tipos rudos incluso blandieron sus espadas y exigieron justicia para sus camaradas caídos. Bastardo. ¿Todavía te atreves a mostrar tu rostro frente a nosotros? Un pirata se enfureció. Sus regaños recibieron los elogios de sus camaradas, y parecía que querían derribar todo el castillo. Oculto por el alboroto, Cara Cortada Harry se destacó, su enorme físico era extremadamente opresivo. Shayan podía incluso ver las venas de su sien palpitando, las gotas de sudor brillando en su cabeza calva como el rocío de la mañana. La apariencia gigante generalmente alegre y amistosa parecía estar oculta por nubes de tormenta oscuras grisáceas. Cara Cortada Harry miró fijamente a Shayan, su expresión era como una bestia hambrienta depredando su comida. Era como si estuviera a punto de estallar y decapitarlo. Este enorme bruto levantó su mano derecha, en esta palma había muchos brazaletes antiguos. Estos brazaletes fueron elaborados con materiales extraños, algunos fueron hechos con hierba, algunos cortados en rodajas de la tela de vela. Todos eran ásperos y tenían rastros de manchas de sangre en ellos, dando una mirada triste. Estos eran de los hermanos que me lo dieron antes de morir. Pero hay muchos otros que ni siquiera tuvieron la oportunidad de pasarme sus brazaletes. Y todo esto fue por tu error. Marinero Ian. Tus tontas acciones han causado que muchos de los otros camaradas caigan a los fríos pisos de este maldito castillo. Tú, defraudas las expectativas del gran hijo del Mar Negro. Mientras Harry hablaba, Shayan podía ver las venas densas y abultadas dentro de sus ojos. Sus ojos estaban inyectados en sangre y ni siquiera se podían ver sus pupilas. Se mezcló bien con la atmósfera tensa ahora, dejando a uno con un sabor horrible en la boca. Con respecto al contenido de ese aullido vehemente, lo había ignorado selectivamente.
Para Sheyan, hace 130 horas y 29 minutos, ya había calculado que tal resultado podría suceder y ya estaba preparado. Sheyan miró a cara cortada a Harry sin temor, levantando su propia mano derecha y extendiendo sus dedos, habló lentamente. Con respecto a sus críticas, no voy a negar. Pero incluso una persona capturada y atada, tiene derecho al privilegio de sus últimas palabras. Solo tengo una pregunta, Harry, espero que me respondas honestamente. El rostro de cara cortada Harry se contrajo. Era obvio que su propio estado no era tan bueno como parecía. Sin embargo, la solicitud de Sheyan fue sin duda razonable, no puede ni pudo rechazarla. A menos que inmediatamente actuara y lo matara. ¿Qué más tienes que decir? La voz de Scarface Harry llevaba una furiosa explosividad. Al mismo tiempo, sacó una bolsa de vino y bebió de ella. Aunque esto puede causar que la parte lesionada de su cabeza empeore, a cara cortada a Harry ya no le importaba tanto. Ya que criticas que mi plan estaba mal, entonces si fueras tú, ¿qué harías antes de entrar al castillo? Sheyan respondió de una manera que encajaba con su estilo, rápida y agresiva como si la ofensiva fuera la mejor defensa. Era como una daga en el quid del problema. Harry alzó las cejas, sabía que las palabras de Sheyan traían cierta trampa. Sin embargo, su cerebro se había nublado por el dolor abrasador, era como si numerosas agujas atravesaran aleatoriamente sus oídos, forzando una gran parte de su mente. Sin embargo, la pregunta de Sheyan tenía una relevancia particular, porque más personas se habrían cuestionado después de experimentar un determinado evento. La mayoría de la gente tendría la idea de, si fuera yo, ¿qué haría? La emoción de ponerse en el lugar de otros en la historia y tratar de cambiar los acontecimientos hace que cara cortada Harry esté absorto y dude en responder, también en parte debido al dolor. Sin embargo, algunos piratas comenzaron a maldecir a Sheyan, ya que respondieron personalmente a su pregunta. Tonto, tu cerebro está infestado de gusanos. Obviamente nos mantendremos unidos y buscaremos lentamente. Una vez que esas ratas escondidas en la oscuridad muevan incluso un cabello, inmediatamente les volaremos las entrañas con nuestros mosquetes. De esta manera no perderíamos a la mitad de nuestros hombres, esos bastardos lo sabrán, nuestras espadas y disparos saben incluso mejor que el almidón y la brisa marina. Capítulo 94. Palabras como dagas. Sheyan frunció el ceño mientras barría a estos piratas con su mirada fría y desdeñosa. Aunque no dijo nada, su mirada despectiva reveló su burla interior. Hasta que los gritos y las maldiciones cesaron, Sheyan levantó la voz con calma. Respetadas damas y caballeros, ¿para qué toman este lugar? ¿La calle Oxford de Londres? ¿Una barra aleatoria? ¿O un barco mercante que ha sido capturado por usted? Sus rápidas preguntas en sucesión hicieron que el entusiasmo y la ira del pirata se ahogaran repentinamente en sus gargantas. Este es el castillo de Tortuga. La razón por la que podemos cargar con cuchillas y antorchas levantadas para llenar nuestros bolsillos arrugados es porque aprovechamos una oportunidad increíble que solo ocurre una vez en 70 años. Si hiciéramos lo que imaginaste, 100 personas agrupándose y deslizándose lentamente alrededor de este maldito castillo, sí, lo admito, este plan perfecto garantizará la seguridad de todos. Pero dime, ¿cuánto tiempo piensas tomar para registrar todo el edificio? ¿Un día? ¿2 días? ¿O una semana? Este castillo maldito tiene habitaciones tan grandes como casas. Hasta aquí, Sheyan bajó la voz y, con un tono decidido y sarcástico, continuó. 2 horas, sí, 2 horas. Pero esta duración incluye que vayamos de nuestro viejo compañero, refiriéndose a la campana y la jarra, aquí y de regreso. Ese es nuestro límite para asaltar el castillo Tortuga. Una vez que excedamos esta duración, entonces estoy seguro de que en la entrada del castillo obstruyéndonos definitivamente será el mismísimo jinete demoníaco, el respetado Lord Buque. Si no es él, entonces quizás el oficial en jefe de Blackbeard Jack Sparrow y sus intrigas. Puede que nos deje irnos, pero definitivamente requerirá que dejemos nuestras armas y todo el botín valioso que obtuvimos. ¿Hay alguien que aún desee cuestionar mi método? Cualquiera. Maldita sea, da un paso adelante ahora. Los ojos de Sheyan ardían con una furia inexplicable, como dijo hasta este punto. Su voz atronadora resonó por los pasillos vacíos del castillo. Todos estos autoritarios piratas comenzaron a mirarse consternados, ya que no tenían palabras de refutación, evitaron el contacto visual con los ojos de Sheyan. En este momento crítico, Sheyan golpeó con su daga mental ya preparada. Imbéciles, despierten.
¿Crees que venir aquí es tan fácil como ir a un banco británico al azar, disparar algunos tiros de advertencia y abofetear a las trabajadoras para conseguir dinero? Cada moneda de oro aquí lleva la sangre y los lúgubres lamentos de los espíritus difuntos. Si este era un cielo que entregaba tesoros fácilmente, entonces ¿por qué él mismo Amand no los guió? Tú, yo y todos entendemos claramente, si pudiéramos traer tesoros tan grandes, incluso si quedara uno de nosotros, el gran hijo del Mar Negro aún se regocijaría. Pero si regresamos con las manos vacías, incluso si todo nuestro cabello permanece intacto, entonces todos nosotros definitivamente caminaremos por el tablón. ¿Hay alguien que piense que estoy equivocado? Un paso adelante. Avanza a. Suficiente. Cierra tu maldita boca. Cara cortada. Harry retumbó con su voz furiosa. El rostro de Cheyenne estaba resentido. Pero esa cabeza calva tenía los ojos inyectados en sangre, sus músculos faciales temblaban incontrolablemente, era obvio que su ira había llegado al límite. Si no fuera por ese maldito dolor punzante en su cabeza, cara cortada, Harry definitivamente contradeciría las agudas palabras de Cheyenne. En cambio, lo único que podía hacer era cerrar la boca de este mono oriental de piel amarilla. Las últimas frases de Cheyenne ya habían atravesado los corazones de todos. Una mentalidad peligrosa comenzaba a extenderse entre este pequeño grupo. Algunas de las palabras de Cheyenne ciertamente fueron exageradas, pero su discurso fue indudablemente correcto en un 70.180%. Sus palabras, sin saberlo, trajeron una instigación febril a los corazones de los piratas. Esto no tenía nada que ver con el encanto, sino porque Cheyenne era bueno para capturar el lado oscuro de los corazones de las personas. Además, a los piratas no les faltaban lados oscuros en sus corazones. Siguió un silencio sepulcral, pero la antigua animosidad que los piratas tenían contra Cheyenne ya había disminuido en un 50.160%. Por supuesto, la ira no se había desvanecido por completo, pero Cheyenne había transferido con éxito parte de ella a Amand. La atmósfera estaba incómodamente silenciosa, finalmente Cheyenne aplaudió y trató de reunir a los piratas. Todo el mundo. Parece que has logrado saquear el tesoro de este lugar demoníaco. Ahora lo importante es que podemos mover estos objetos a un lugar más seguro en una sola pieza. Levanta las rodillas, abandonemos rápidamente este maldito lugar. Muy naturalmente, Cheyenne le robó el guión al herido cara cortada Harry. Sus mandonas órdenes fueron obedecidas por los silenciosos piratas. Cara cortada Harry levantó las cejas, podía oler una extraña sensación peligrosa de Cheyenne. Si se podía decir que Cheyenne era un cuchillo talentoso y modesto cuando subió a bordo por primera vez, entonces el Cheyenne ahora era como una montaña de fuego furiosa, escupiendo smog sofocante y magma ardiente. Espera hasta que regresemos y te acomodaré. Cara cortada Harry permaneció sin emociones, pensó para sí mismo albergando una fuerte intención asesina. No importa que, ahora no era un buen momento para tratar con Cheyenne. Dejando a un lado los sentimientos personales, el deber fundamental era devolver estos generosos tesoros a las manos de Amand. En ese momento miró a su confidente de confianza, Charlie. Este mocoso que ya faltaba en sus recuerdos ahora estaba de pie a su lado riéndose y charlando. Cara cortada Harry sintió una calidez en su corazón, podía sentir la armonía entre estos asquerosos y codiciosos piratas a su lado que ya se estaban resquebrajando. Además, en este punto, la mayoría de sus ayudantes de confianza estaban muertos o gravemente heridos. En este ambiente inestable, no había nada mejor que tener de repente a un amigo de confianza a su lado. Esta buena noticia disminuyó el dolor de cabeza de Scarface Harry, inmediatamente atrajo al pirata Charlie hacia él y le dio una palmada en el trasero. Bromeó usando una risa áspera y familiar. Maldita escoria, parece que ni siquiera el infierno te quiere. El pirata Charlie se rió, jugando casualmente con Scarface Harry como de costumbre. Además de Scarface Harry, siempre actuaba bastante tonto. Sin embargo, las siguientes palabras de Harry lo hicieron tropezar. Correcto, mencionaron que habías sido capturado por esas ratas negras y llevado a una habitación oculta. ¿Cómo expusiste sus traseros y escapaste? Al preguntar esto, cara cortada Harry primero estaba tratando de presumir sobre el coraje y la determinación de este hombre. En segundo lugar, estaba tratando de tomar prestado su éxito para elevar la moral sombría que fue suprimida por las pocas palabras de Cheyenne. Lamentablemente, descuidó el punto de que el pirata Charlie había aparecido solo unos segundos antes que Cheyenne, procedían del mismo canal. Lo siento, señor. El pirata Charlie empezó a tartamudear. Es.
Las emociones de cara cortada Harry se volvieron un poco nerviosas, no se dio cuenta del comportamiento peculiar de su subordinado, golpeando su cabeza y regañándolo. Te he recordado miles de veces, habla más fuerte cuando me hables. Sí, señor. El pirata Charlie inmediatamente enderezó su voz. Steven y yo, después de ser capturados por esas escorias, a nuestro pobre Sten le arrancaron los intestinos a la fuerza por varios metros, al final lloró y murió. Antes de que estuviera a punto de sufrir el mismo destino cruel, jefe de la tripulación, después de pronunciar la cabeza de la tripulación, estas dos palabras, el pirata Charlie fue testigo de cómo Cheyenne miraba casualmente hacia atrás. Inmediatamente recordó su nuevo estado y alteró sus palabras. Fue el maestro quien me rescató de esa pesadilla. La palabra maestro atrajo los oídos de todos los presentes. Algunos estaban asombrados y, sin embargo, algunos estaban furiosos. Después de eso, Pirate Charlier contó sus incidentes anteriores con una voz tartamudeante y rápida. Finalmente se encogió de hombros y habló con una voz impotente. Soy muy afortunado de seguir vivo ante tanta desesperación, por lo tanto, honraré mi juramento. Sacrificar mi libertad para servir a mi Salvador. Este es probablemente mi destino, quién sabe. En este momento, los otros piratas comenzaron a mirar a Cheyenne con una mirada inusual. Todos también desearían tener a alguien que desinteresadamente no se preocupe por su propia vida para rescatarlos del borde de la muerte. Sin embargo, Cheyenne lo había hecho, y la persona que salvó era incluso el confidente de confianza de Scarface Harry. Esto, sin saberlo, le dio a estos piratas una sensación más amplia y de espíritu público. Para cara cortada Harry, su entusiasmo inicial había caído a su punto más bajo. Este tipo de sensación de golpear el aire y hacer que retrocediera para hacerle daño le daba ganas de vomitar sangre. Siguieron avanzando con Cheyenne al timón. Actualmente, ya había entendido los acontecimientos anteriores. Después de segregarse en 6 grupos, estos piratas eran como una manada de ratones codiciosos que rápidamente se dispersaron por todos los rincones del castillo. Debido a todo tipo de trampas explosivas y brujería, sufrieron grandes bajas. En ese momento, cara cortada Harry se puso de pie, este robusto vikingo que era feroz como un oso demostró una fuerza explosiva y aterradora. Lideró a un grupo de camaradas de confianza para salvar a 2 grupos de piratas desesperados. Luego, deliberadamente liberó a un canalla durante la batalla y siguió sus pasos hasta que encontraron el tesoro del castillo. Capítulo 95. Mecanismo sangriento. Aunque la puerta del tesoro era extremadamente dura, tanto que incluso los fantasmas desistían de atravesarla, cara cortada Harry bebió un vaso de la medicina del diablo, de la que se habla en las leyendas. Usar el método más simple pero crudo de forzar la puerta del tesoro para que se abriera, fue la razón por la que Cheyenne sintió que todo el castillo vibraba. A medida que se acercaban a la entrada principal del castillo, incluso pudieron ver los rayos de fuego que venían del exterior. Los piratas rugieron emocionados. En cambio, Cheyenne sintió un peligro inexplicable, una sensación que era como ahogarse en el océano Ártico. En este momento, por el rabillo del ojo, Cheyenne notó la pared cercana del castillo. Había numerosos grabados decorativos, pero las palabras más nuevas como grabados decorativos eran más abundantes. Cheyenne usó su mano para sentir contra el grabado, sintió un calor que no coincidía con el frío que tenía en mente. Era un calor que estaba cerca de la temperatura corporal. No me digas que el objetivo del guardia para liberar sangre es. Un sentimiento feroz y peligroso surgió en su corazón, sus ojos parpadearon cuando miró a cara cortada a Harry en la parte trasera. Este bruto voluminoso tenía gotas de sudor brillante que brillaban innumerables en su cabeza calva, no se había involucrado en ninguna actividad intensa durante la última media hora, ¿por qué estaba sudando tanto? Los labios de Cheyenne formaron una mueca fría, detuvo abruptamente sus pasos y gritó. Escúchame. Si todavía quieren disfrutar de su ron, sol, playas y mujeres, entonces no podemos avanzar más. El grupo de piratas lo miró con estupor. Uno de los subordinados de Harry, Pirate Sigma, respondió con un tono sarcástico. Lo que quieres decir es que quieres que nos demos la vuelta y le devolvamos legalmente el cofre del tesoro al respetado Little Lord Foke. Cheyenne respondió ansiosamente. Hay un gran peligro por delante, créanme, puedo sentirlo. La forma más segura de salir de este castillo no debería ser por las escaleras sino por el aire. Aunque el segundo piso del castillo es alto, creo que las consecuencias más graves de saltar hacia abajo serían solo una pequeña lesión en las piernas.
Sigma ya se había convertido en el mensajero de Harry, inmediatamente respondió. Entonces, ¿deberíamos dejar el cofre del pequeño señor Foque aquí? Cheyenne imploró sinceramente. Todos pueden hacer un esfuerzo para llevar algo a mano, luego tiraremos el cofre por la ventana. Tu sugerencia solo reducirá nuestros botines a más de la mitad. Sigma rió con frialdad mientras sacaba una porcelana del cofre cercano. Mira esta delicada porcelana china. Es tan suave como la piel de un bebé, frotarla es como tocarla de una virgen de 16 años, vale por lo menos 50.000 libras esterlinas para cualquier nobleza británica. Pero caer desde medio pie de altura ya haría que se rompiera en 1.000.000 de pedazos, no vale la pena. En este punto, Cara Cortada aritosió suavemente. No era porque su garganta tuviera flema sino porque quería que la atención se dirigiera a él. Avanzaremos hacia adelante, no importa si son ángeles o demonios obstruyéndonos, los pisotearemos igualmente. Muy bien, para establecer la superioridad me anuló. Cheyenne suspiró en su corazón, pero aún se mantuvo firme en apariencia. Levantó las manos con impotencia como si quisiera decir algo, pero los impacientes piratas pasaron rozándolo en sucesión. Incluso su sirviente Charlie se adelantó con entusiasmo, pero afortunadamente después de correr 10 metros, recordó a su maestro Cheyenne y volvió a buscarlo. Actualmente, Cheyenne se sentía indefenso y solo, era como un arrecife erguido solitario en el fondo del mar. Pero la gente normalmente olvida que la marea bajaría rápidamente, pero un arrecife se mantendría firme durante un milenio. Los piratas se quedaron boquiabiertos ante el brillo que venía del exterior de la puerta del castillo, el frenesí y la esperanza llenaron sus ojos. Ya atrapados en este castillo envuelto en la oscuridad durante demasiado tiempo, no podían esperar para disfrutar de la familiar y cálida brisa marina. Aunque estaban exhaustos, aceleraron sus pasos y nadie miró hacia atrás para mirar a Cheyenne. Nadie esperaba que ya habían caído en un gran escollo. Cheyenne negó con la cabeza suavemente mientras se reclinaba unos pasos hacia atrás. Su sentido perceptivo le había advertido. De hecho, desde muy joven, Cheyenne poseía una fuerte intuición analítica y un pensamiento meticuloso. Si no, no habría podido ascender al puesto de vicecapitán a la temprana edad de 17 años. Sin embargo, esta gran habilidad intrigante no fue perfecta. Su mayor defecto fue que necesitaba un período de reflexión adecuado e información esencial. En el mundo actual, el repentino caso del tío Darcy fue una emergencia. ¿Cuánto tiempo de amortiguamiento le dio a Cheyenne? Dada la capacidad de Cheyenne en ese momento, ¿existía la posibilidad de idear un plan para acabar con Wassan Fei? Sí. Sin embargo, necesitaría 1 año para preparar y arreglar todo. Para decirlo sin rodeos, en esas circunstancias, incluso el ama de casa más inteligente no puede cocinar sin arroz, modismo chino. De todos modos, no obtendrá nada sin equipo. Después de ingresar al mundo de Terminator, Cheyenne, que acababa de ingresar al espacio, sufrió todo tipo de ataques. Esto se debió a que aún no estaba familiarizado con el mundo, tenía que familiarizarse con las reglas y regulaciones e incluso comprender su fuerza y habilidades personales. Él era humano y no Dios, si todavía podía planear bajo tales circunstancias, entonces su única consecuencia sería implicarse a sí mismo. Hasta llegar a este mundo, Cheyenne podría exhibir completamente esta habilidad sobresaliente creada por su carácter. Principalmente, tuvo el tiempo adecuado, al llegar también estaba relativamente familiarizado con el mundo del Mar Caribe. Además, logró obtener información esencial de diferentes lugares, y esta información no se limitó a este mundo. Lo obtuvo a través de la sombra de este mundo, así como su capacidad de percepción. Se puede decir que su habilidad solo podría demostrarse a través de la preparación de diferentes factores. Pero mirando hacia atrás ahora, sus esquemas ideados aún contenían algunas lagunas. Afortunadamente, la dama de la suerte había brillado continuamente sobre él. Por eso sus planes no se habían arruinado y continuaron desarrollándose. Fue cuando los piratas se acercaron a la puerta principal que el aire repentinamente sonó con un minuto para un sonido raro. Este sonido era como el murmullo de un río seco, o el mordisqueo de fragmentos de una morera. Dentro de la oscuridad, algo se había desarrollado. Las cejas de Cara Cortada Harry saltaron, inmediatamente detuvo sus pasos. Pero el piso de piedra gigante de la entrada ya había comenzado a revertirse abruptamente, se convirtió en una pared imponente frente a todos. 2 personas fueron empaladas en las enormes púas del tablero de piedra. Estas 2 caras estaban extremadamente familiarizadas con los piratas.
eran el navegante enviado previamente y a Eric Lindmark que se utilizaron para reprimir a Seiyan. Pero en este momento estos dos tenían todo su cuerpo clavado en este inmenso tablero de piedra de color negro, su destino desconocido. Pero su piel estaba espantosamente pálida, parecía que toda su sangre había sido drenada. La mayoría de ellos jadearon de asombro, algunos gritaron en voz alta mientras que otros querían salvarlos y, sin embargo, algunos recordaron las palabras de Seiyan y retrocedieron. El grupo originalmente organizado cayó en un lío. Los piratas estaban todos confundidos y conmocionados. ¡Ven! Otro sonido flotó en el aire. Ese sonido parecían gemidos del centro de la ciudad. Si uno no era cuidadoso en escuchar y discernir, uno no descubriría su existencia. Pero una vez que se descubrió, ya estaba casi al alcance de la mano. Ese fue el sonido agudo de una flecha atravesando el aire. Según el juicio de Seiyan, esa flecha disparada desde el exterior viajaba a una velocidad superior a 100 metros/segundo, era como un rayo que caía desde el piso 60. O una piedra que fue arrojada frente a un automóvil que aceleraba a 200 kilómetros. Tal velocidad destructiva fue excepcionalmente asombrosa, incluso una tabla ordinaria del tamaño de un pulgar sería incapaz de bloquearla dentro de los 100 metros. ¿Qué más estos piratas exhaustos? Esos sonidos penetrantes resonaron imprudentemente, moviéndose a velocidades tan altas y girando en el aire eran estas flechas. Su punta llevaba un fosforescente cian. Mirando el largo cuerpo estándar, estas flechas de hierro fueron emplumadas con madera. Se fabricó con una proporción de 3 de hierro por 1 de níquel, un arma estándar fabricada en Inglaterra. Alrededor de los muros del castillo había varios agujeros pequeños e indistintos que eran difíciles de notar durante el día. Todas esas flechas fueron disparadas desde allí, dejando agujeros profundos que parecían globos oculares tallados mientras miraba con saña. Los piratas parados en el pasillo eran como cosechar trigo, cayendo en sucesiones. En tal cuestión de vida o muerte, nadie se atrevió a ocultar su fuerza. Naturalmente, las personas que rodeaban a Cara Cortada eran mucho más fuertes. Especialmente Pirate Sigma, quien previamente discutió con Seiyan, demostró una fuerza asombrosa. A la primera señal de ataque, sacó instantáneamente su espada, un brillo azul claro cubrió la hoja, cortando con un poder atronador, cortó 3 flechas entrantes por la mitad. Después de eso, usó su mano izquierda vacía para sacar este mosquete y repelió 2 flechas que se dirigían a Scarface Harry. Sin embargo, su destacada actuación atrajo la atención de sus enemigos ocultos. Como el humo azul claro no se había disipado del mosquete, los grabados decorativos en la pared brillaron repentinamente. En este punto, Seiyan sintió un peligro aún mayor, el vello de su cuerpo se erizó de inmediato. Inmediatamente se cubrió detrás de un objeto que lo protegía. Simultáneamente, desde un agujero en la pared de piedra, un rayo incomparablemente cegador explotó repentinamente. Capítulo 96. Desesperación. El rayo emergió sin sonido ni advertencia, pero siguiéndolo en el aire sonó un silbido estridente cuando un objeto ovalado aceleró con gran trayectoria. Su objetivo obviamente era Pirate Sigma, e incluso el polvo se convirtió en agujeros en el aire. Sigma trató de desviarlo con su espada, pero fue en vano, ya que ese rayo formó un enorme agujero en su garganta. A través del agujero vacío de donde procedía el despiadado rayo que partía la garganta, Seiyan logró vislumbrar el paisaje detrás de él antes de que se cargara otro lote de flechas. Como ya había cobrado una vida, este proyectil de garganta partida no estaba satisfecho, sino que incluso surgió con mayor intención. Lejos de los ojos humeantes pero sin vida de Sigma y mientras la sangre aún brotaba de su garganta, penetró el pecho del pirata detrás de Sigma de gran velocidad. El impacto levantó a ese tipo cuando se estrelló contra la pared de piedra detrás de él. Los cadáveres ensangrentados se deslizaron lentamente hacia abajo, dejando un triste toque de ocre en este viejo muro del castillo. Probablemente debido al dolor de cabeza abrasador, la reacción de Scarface Harry se retrasó relativamente. Además, su cuerpo alto y robusto tenía una mayor superficie para que aterrizaran las flechas. Sin embargo, estas flechas fueron fatales para los otros piratas, pero para Scarface Harry, tenía un HP máximo de 1300 puntos. Era un monstruo con al menos 15 puntos de defensa, incluso cuando las flechas lo atravesaron, solo pudo infligir daños graves pero no fatales. Todo su cuerpo estaba cubierto con 5, 6 flechas, las flechas penetraron alrededor de un pie en su cuerpo, mientras las colas emplumadas de la flecha proyectaban una visión enfermiza y dolorosa.
De repente, cara cortada Harry salió de su sueño, jadeando, levantó la cabeza. La sangre que brotaba de la garganta de Sigma acababa de salpicar la cara de este bruto calvo. ¿Sangre tibia? Sangre que hiela los huesos. ¿Por qué hay tanta sangre? Ese maldito dolor de cabeza no me deja ir. ¿Por qué esta cara es tan familiar? Espera, maldita sea, hay un gran agujero en la garganta de Sigma. Otro viejo compañero cayó frente a él, otro viejo compañero cayó frente a él. En ese momento, los ojos de cara cortada Harry se sonrojaron con un rojo siniestro. Sus músculos abultados de repente estallaron a través de su ropa de lino, haciéndola pedazos. Incluso una parte de las flechas que estaban alojadas en su cuerpo fueron expulsadas con fuerza. Cheyenne, que estaba presenciando esto en la seguridad de su cubierta, podía sentir que se le erizaba el vello de los brazos. En un instante, sintió que cara cortada Harry parecía haberse transformado en un enorme agujero negro, absorbiendo todo el aire que lo rodeaba. Las pupilas de Cheyenne se contrajeron, ya podía sentir algo. Hace media hora se había perdido una pelea tan emocionante, pero ahora el actor principal, el señor Harry, interpretará la secuela y satisfará su ansia de entretenimiento. Aunque el suyo definitivamente tendría un precio enorme. Cara cortada Harry inhaló profundamente. Esta acción hizo que las venas de serpiente verde en su cuello y cabeza se hincharan, sus ojos inyectados en sangre sobresalieran casi 2 centímetros. Siguiendo el movimiento de su respiración, primero la boca y luego la garganta se hinchó terriblemente. Era como si le hubieran empujado con fuerza una pelota de baloncesto en la boca. Este tipo de visión horrible llevó a Cheyenne a pensar inconscientemente en una criatura parecida a un sapo. El área hinchada se desinfló rápidamente en el cuerpo de Scarface Harry, ya que viajó a su mano derecha causando que se expandiera anormalmente. Cara cortada Harry luego levantó masivamente este derecho primero y lo estrelló contra el suelo frente a él. Al mismo tiempo, las flechas alojadas dentro de él fueron expulsadas cuando se esparcieron por el suelo con sangre y carne aún adheridas. Solo el tenue brillo plateado permaneció en su cuerpo. En el momento en que el puño entró en contacto con el suelo, se podía ver claramente que su enorme brazo derecho volvía a su estado original. En el suelo frente a él, había una extraña protuberancia de tierra, mientras se elevaba rápidamente hacia las sombras distantes. Parecía que ese era el aire que Harry había tomado profundamente, arremolinándose en su cuerpo por un tiempo antes de soltarse con tal monstruosidad en el suelo. Explosión muscular. Todo el castillo una vez más se sacudió violentamente. Se podía sentir claramente que sus cimientos incluso temblaban. Consecutivamente, sangre acuosa brotó de los agujeros de flecha de la derecha de la pared derecha, salpicando el suelo como si los estuviera molestando. Dentro de él, se podían diferenciar trozos de carne. Obviamente, los pocos enemigos escondidos en la habitación secreta habían sido presionados hasta la muerte por el enorme puño. Al mismo tiempo, todo el cuerpo de Scarface Harry emitió un sonido extraño. Sonaba como una manta empapada que se torcía con tanta fuerza que se desgarraba por completo. Luego se derrumbó de cara con un estruendo, como si una montaña se estuviera desmoronando. El Harry cara cortada caído todavía estaba convulsionando en el suelo, grumos de color púrpura emergían en su cuerpo. Si Cheyenne fuera un médico experimentado, fácilmente haría el siguiente diagnóstico. Enfermedad. Laceración muscular severa de todo el cuerpo. Motivo. Fatiga que conduce a la reducción de la elasticidad muscular. Aunque cara cortada Harry volvió a demostrar su inmensa fuerza y eliminó a los enemigos escondidos en la habitación secreta, los piratas ya habían sufrido una catástrofe. Anteriormente, solo había un poco más de 20 sobrevivientes, pero después del aluvión de disparos salvajes, su fuerza total se redujo a la mitad una vez más. El resto estaba gravemente herido, lo que valía la pena mencionar era que el pirata Charlie también había cargado para ayudar a Scarface Harry, pero afortunadamente recibió una flecha solo en el brazo. Probablemente fue porque su fuerza era demasiado promedio y nadie le prestó especial atención. Ante tal situación, el único Cheyenne perfectamente bien no saltó y se burló de ellos diciendo que deberían haber escuchado su consejo. Humildemente se arrastró fuera de su zona de seguridad y comenzó a tratar a las personas heridas. También dispuso la aparición de los caídos. Sin duda, después de completar esta tarea, aunque no dijo nada, logró recibir la lealtad de 7, 8 de los piratas sobrevivientes, esto probablemente también estuvo relacionado con el silencio de Harry.
Aunque la brecha entre ellos y las puertas del castillo estaba a solo unas decenas de metros de distancia, todos miraban la entrada con miedo. Eso fue hasta que Sheyan por iniciativa propia llevó un cofre y caminó hacia la entrada. Debería ser seguro ahora. Sheyan usó un tono decidido. Antes, esa escoria que fue asesinada debería ser la última línea de defensa del castillo. Si aún pueden producir algunos más, entonces ninguno de ustedes debería estar vivo ahora. Bajo la dirección de Sheyan, el resto de los piratas llevaron los 5 cofres restantes llenos de tesoros y huyeron del lugar. Cara cortada Harry fue sostenido por 2 personas, tambaleándose mientras salían del castillo Tortuga. Aunque miró a Sheyan con una mirada complicada, finalmente suspiró y lo siguió. Después de que se fueron durante unos 10 minutos, otro grupo de piratas entró fanáticamente en el castillo para saquearlo. Si Sheyan y compañía se retrasaran, definitivamente habría un amargo conflicto entre las 2 partes. En este momento, los eventos en el mar también fueron un desastre, las llamas de batalla ardientes iluminaron el cielo nocturno. Debido a la naturaleza opulenta del puerto Tortuga, instigó una guerra civil entre los piratas saqueadores. Tal vez a algunos piratas les robaron sus botines, o tal vez no pudieron decidir cómo dividir sus cosas, ya que provocó un gran caos interno entre ellos. Jadeando y al borde del agotamiento, el grupo de piratas llegó laboriosamente a su punto de encuentro. Para su desesperación, descubrieron que el medio del puerto estaba envuelto en un gran incendio. Se dieron cuenta de que sus barcachas, pequeñas embarcaciones, habían sido utilizadas por algunos piratas fuera de control como instrumentos para desahogar sus frustraciones. Y con respecto a los 3 piratas que quedaron atrás como mensajeros y para proteger los barcos, ninguno de ellos quedó con vida. El cielo nunca se interpone en el camino, idioma chino. Nunca pierdas la esperanza. Confiados en su familiaridad con este lugar, el grupo de piratas se dirigió a un área cercana en el puerto para buscar, y para su sorpresa, encontraron un velero de pequeño tamaño anclado allí. A bordo había más de 10 piratas viejos y enfermizos que parecían estar esperando a sus compañeros. Los piratas estaban en Bell y Mug y eran todos hooligans de élite especialmente seleccionados, aunque todos estaban heridos, pero ya habían recuperado parte de sus sentidos. Bajo el liderazgo de su miembro principal Sheyan, diezmaron completamente a los piratas en el velero y tomaron con éxito el control de este velero solitario de 15 metros de largo. Aunque Sheyan y compañía estaban temporalmente a salvo, sin embargo, había un problema inminente. Los piratas sobrevivientes actuales eran adecuados para operar este velero, pero no fueron suficientes para protegerse en la batalla. Una vez que se encuentran con un barco enemigo en el mar, serían como patos sentados esperando morir. Mirando la papilla de la olla, desastre completo, en el mar, aunque sabían que el Bell Mug estaba actualmente a más de 10 millas al oeste, nadie se atrevió a sugerir navegar allí en línea recta. Algunos sugirieron enviar gente con anticipación para notificar a Aman que los recibiera, pero una vez que pidieron voluntarios, todos se quedaron con la boca cerrada. Todos sabían las consecuencias de atravesar este caótico puerto de Tortuga mientras estaban heridos. Después de una serie de discusiones, Sheyan sugirió tomar una ruta indirecta a lo largo del lado norte de la isla. La consecuencia de ello era que su viaje de regreso se alargaría más de media hora, pero su seguridad estaría garantizada al menos en un 80%. Después de la calamidad en la entrada del castillo, muy pocos objetaron la sugerencia de Sheyan y rápidamente llegaron a un consenso. Capítulo 97. Disensión. Dentro de la bodega negra como boca de lobo del bote, un aroma emanaba en espiral de la solitaria vela encendida. Las gruesas paredes se suman a la gran insonorización. Esto probablemente se debió a que el propietario original colocó varias piezas gruesas de franela entre los tabiques de madera. Incluso las olas embravecidas sonaban suaves para los oídos. Cara cortada Harry se acostó en la cabina del capitán, aunque la vela se apagó sin saberlo, no tenía intenciones de volver a encenderla. Para alguien que estaba constantemente torturado por este enorme dolor de cabeza, esta oscuridad pacífica le ofrecía un poco de consuelo. Sus sienes latían con un dolor tremendo, si usaba su pulgar para presionarlo, el dolor disminuiría. Sin embargo, al hacer esto, los músculos de este brazo le dolerán en protesta violenta. Si hubiera sido hace 10 años, ¿cómo me habría visto tan patético? Afortunadamente, estamos a punto de regresar pronto a Bell Mug. Cara cortada Harry acarició la espada plateada en sus manos, incluso en la oscuridad esta espada rebosaba con el brillo de un resplandor plateado. Esta era el arma personal que Amand le había prestado anteriormente.
En este momento, la puerta se abrió de repente. Una figura negra entró junto con la brisa fresca del mar cuando se apresuró a entrar, trayendo consigo un fuerte jadeo. Su jadeo no se debía al agotamiento, sino a un pánico y una urgencia indescriptibles. Señor Harry. Se ha producido un motín en el barco, han matado a Carter. Querían que cambiara tu vendaje por uno venenoso. Todo el barco se ha vuelto contra nosotros, lo único que tienen en mente ahora es matarte y dividir el abundante tesoro. Los ojos de Scarface Harry instantáneamente se abrieron ampliamente. Aunque su cuerpo estaba lleno de dolor, en este momento, toda la intención asesina había regresado a este vikingo masivamente fuerte. Saltó ágilmente y preguntó con voz presionada. ¿Cuántos de ellos, Charlie? La persona que se coló en realidad era el esclavo de Cheyenne, Charlie. Su voz temblaba mientras respondía. 6 de ellos. El vendaje venenoso solo se activará después de 1 minuto. Cuando llegue ese momento, cargarán inmediatamente. Cara cortada, Harris mordió los labios con fuerza, su expresión brillando con ferocidad. Su voz fue exprimida entre sus dientes rechinantes. Muy bien, muy bien. No estaba seguro de si estaba diciendo que Charlie hizo un buen trabajo o se dirigió al traidor Cheyenne y compañía. Cara cortada, Harry caminó con impaciencia alrededor de la bodega, ensanchando la nariz cuando preguntó. ¿Has bebido? ¿Tienes? En este punto, no había duda de que el alcohol adormecería el dolor increíble y despertaría la adrenalina. Para armarse de valor y vender a su amo y a los otros piratas, Charlie definitivamente había bebido algo de alcohol. Escuchó el interrogatorio de cara cortada a Harry y asintió agresivamente con la cabeza. Sí, antes de venir bebí un poco. Todavía hay una bolsa llena aquí. Harry cara cortada extendió su mano y sacó la bolsa de vino en la cintura de Charlie. Levantando la cabeza y usando una mano para sostenerla, una corriente de líquido de alcohol de color amarillo intenso se disparó en su boca. Su garganta se retorció, y en cuestión de segundos toda la bolsa de vino se drenó completamente. Sus ojos se intensificaron con una dolorosa inyección de sangre. Bajo la estimulación del alcohol, cara cortada, Harry exhaló un gran suspiro. Parecía extremadamente cómodo, pero después de unos segundos su expresión serena se transformó en una siniestra. Rugió como una bestia rodeada que había caído en una trampa, justo en la cara agarró a Charlie, gritando frenéticamente. Te atreviste a traicionarme, envenenando el ron. El Charlie de tamaño promedio que estaba siendo agarrado por este enorme Harry vikingo, era como un ave temblando incontrolablemente y esperando ser sacrificada. El rostro de Charlie tenía una expresión complicada, un llanto lastimero. No lo hice. Realmente dijeron que usara el vendaje venenoso. Papá. Sonidos de aplausos resonaron desde fuera de la habitación. Un grupo de muchachos descendió de las escaleras en una fila. Liderando el camino estaba Cheyenne completamente equipado. Detrás de él había un grupo de piratas viles y de aspecto despiadado. Parecen un grupo de lobos codiciosos y astutos. Cheyenne miró a Charlie, su rostro formó una leve y misteriosa sonrisa. Bien hecho, mi sirviente. Charlie quedó momentáneamente aturdido, y los ojos de Scarface Harry se sintieron como si se estuvieran agrietando. Estaba teniendo un mareo y sentía que no había una parte de su cuerpo que no sintiera dolor. Ejerció fuerza y de repente rugió y rompió el cuello de Charlie. Luego lo arrojó a un lado, mientras aterrizaba contra la pared con un estrépito. Deslizándose hasta el suelo como un sofá, ya no hubo ningún movimiento. Solo 2 lágrimas de sangre caían gradualmente de los ojos del muerto Charlie, nadie sabía si eran lágrimas o sangre. Cheyenne recibió una notificación, tu sirviente, el pirata Charlie, ha muerto, de la huella de la pesadilla. Sin embargo, nunca colocó esto cerca de su corazón. En sus intrigas, Charlie era como una broma que no tenía fuerza ni lealtad. En la actualidad, lograr sacar el mejor resultado de esta broma fue suficiente. Con respecto a su cabeza, no se molestó en absoluto en sus planes. Cheyenne y los piratas miraron el cadáver de Charlie y comenzaron a reír a carcajadas al unísono. Su risa agitó aún más allá enloquecido cara cortada a Harry. Una sensación extremadamente negativa estaba surgiendo gradualmente dentro de su corazón, rugió. Malditos imbéciles, ¿de qué se ríen? Cheyenne lo miró con una mirada comprensiva y dijo suavemente. Felicitaciones por matar a la única persona leal que tienes en este barco. Después de escuchar su frase, sus ojos inyectados en sangre se desorbitaron, mientras tartamudeaba unos pasos hacia atrás, gritando. Imposible.
Imposible, obviamente me envenenó con el ron. Sheyan se encogió de hombros, riendo con desprecio. En realidad, la lealtad de Charlie obviamente estaba escrita en toda su cara. Simplemente creamos un pequeño truco para hacerle creer que un vendaje inofensivo contenía veneno, pero en realidad en su vino y comida, ya lo habíamos envenenado en secreto. Esta lógica es tan simple. Si realmente tenía la intención de hacerte daño, ¿por qué esperó a que terminaras de beber y no se escapó? Si realmente tenía la intención de hacerte daño, ¿por qué esperó a que terminaras de beber y no escapar? Si realmente tenía la intención de hacerte daño, ¿por qué esperó a que terminaras de beber y no escapar? Si realmente tenía la intención de hacerte daño, ¿por qué esperó a que terminaras de beber y no escapar? La última oración de Sheyan fue como una daga afilada, apuñalando sin piedad repetidamente el corazón de Cara Cortada Harry. No pudo evitar girar la cabeza y mirar. Al ver las lágrimas de sangre que brotaban del rostro de Charlie, que había sufrido una muerte tan injustificable, sintió un resentimiento absoluto estallar en su corazón. No había ningún lugar para fluir, era como si estuviera a punto de obligar a todo su cuerpo a estallar. Él aulló frenéticamente. Solo quedaba una idea en su mente, que era matarlos a todos. Mata todo lo que estaba viviendo frente a él. Incluso si le costara su propia vida, incluso si le costara el mundo entero. Las pupilas de Sheyan se contrajeron, la variable desconocida había aparecido una vez más en sus planes. La impresión de pesadilla le advirtió en un instante. La agitación de Scarface había excedido sus límites mentales. La antigua sangre vikinga despertó. Cara Cortada Harry se ha hundido en un estado fanático. No sentirá ningún dolor, ni efectos negativos externos. Él confiará completamente en sus instintos primitivos para participar en la batalla. El daño recibido de los enemigos aumentó en 200, el daño infligido a los enemigos aumentó en 250. Cara Cortada Harry aulló como una bestia salvaje, su puño se dirigió directamente a la cabeza de Sheyan. Este golpe estaba lleno de fuerza y peso, dejando en uno la sensación de una camioneta pesada de 50 toneladas chocando de frente. Cuando Sheyan acababa de llegar a este mundo, venció a Scarface Harry en un combate de lucha libre. Por lo tanto, en su corazón, tenía confianza y estiró ambos puños para bloquear. Sin embargo, al impactar, pudo sentir una fuerza inconmensurable de la oposición, oprimiéndolo con tal fuerza que incluso respirar era difícil. Sheyan salió volando cuando sus piernas abandonaron el suelo y se estrelló contra la puerta mientras los fragmentos de madera rota se dispersaban. El sonido fue tan tremendo que incluso el resto cayó al suelo. Cuando se puso de pie, ya le salía sangre por la comisura de la boca. Maldita sea, Sheyan en este momento entendió la razón por la cual su fuerza fue fácilmente reprimida. Primero debería ser su título, y segundo su equipo. Actualmente estaban luchando en el mar, el título de Sheyan Cabeza Pirata podría permitir su fuerza personal +2 y su físico +2. Por lo tanto, con respecto a este oficial en jefe, Harry, definitivamente poseía un título más fuerte, lo que le otorgaba más bonificaciones adicionales. Anteriormente, solo estaba entrenando casualmente con cursos en el bar. Una actividad tan normal y de ocio, incluso con muchos extraños alrededor, nunca utilizaría todo su equipo. Esta razón era similar a la del asesino número 1 en el mundo actual, que nunca andaba con enormes herramientas de asesinato. Aunque al intercambiar golpes, Sheyan tenía una desventaja absoluta e incluso fue derrotado en un estado tan lamentable, Sheyan ya había hecho los preparativos antes. Cara Cortada Harry era como un león furioso que salía por la puerta en busca de su presa, pero de repente sintió una llamarada frente a él. Alguien le estaba arrojando varias antorchas. Apartó furiosamente las antorchas, pero una enorme fuerza de repente chocó contra él con gran ferocidad. Todo su cuerpo se tambaleó hacia atrás, y de repente sintió una extraña sensación helada pero abrasadora desde el pecho hasta la espalda. Después de eso, un dolor abrasador que envolvió todo su cuerpo como una red giratoria. En este punto, el atónito Harry bajó la cabeza y vio un objeto profundo alojado en su pecho. Parecía ser la cola de una flecha, pero vibraba mucho cuando la punta de la flecha emergió de la parte posterior con carne y sangre adheridas. El cielo nocturno reflejó una cierta mirada triste en la punta de flecha carmesí. Esta flecha ya estaba instalada en el barco, se lanzó con una ballesta utilizada en las batallas navales. Tal ballesta podría incluso penetrar las gruesas y pesadas tablas del barco, obviamente era capaz de infligir daño a Scarface Harry. Sheyan y el resto ya habían apuntado la ballesta hacia la puerta de la bodega del barco.
Era dejar a Scarface Harry con un recuerdo feroz. Capítulo 98. Romper, 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 explotar. Un ataque abrupto y severo, una sensación complicada recorrió todo el cuerpo de Cara Cortada Harry. Este sentimiento incluía dolor, engaño, rabia, locura, crueldad. Sus ojos se volvieron escarlata. Parecía que la sangre dentro de él se había subido a su cabeza. Este tipo de intención asesina impetuosa y desenfrenada había borrado toda la racionalidad que tenía en él. Con un rugido humeante, en realidad usó su mano para sacar la flecha de su pecho. Estaba completamente ajeno al enorme trozo de carne que se sacó junto con él cuando lo arrojó por completo a un lado. Al mismo tiempo, Bat, que estaba parado en el borde del bote, de repente se detuvo, con ambas manos arañando el aire sin rumbo fijo, con los ojos desorbitados. Mirando de cerca, en realidad había una flecha semirrota clavada profundamente en su garganta. No había penetrado completamente, pero la piel en la parte posterior de su cuello tenía una pequeña protuberancia. Mirando con cuidado, la cola de la flecha ya se había roto, en realidad era la flecha que se sacó del gravemente herido Cara Cortada Harry. Bat barrió todo el campo con sus ojos moribundos, su garganta produciendo un sonido ahogado mientras se desplomaba pesadamente contra el borde, rodando. Una pequeña salpicadura onduló el océano negro como boca de lobo y finalmente se desvaneció. Todos los presentes no creían que en tal situación, Cara Cortada Harry aún pudiera contraatacar. En un solo movimiento, en realidad mató al pirata principal Bat. Mirando a este vikingo calvo con sus ojos gemelos de color rojo escarlata, un cuerpo entero empapado en sangre y la loca carga imprudente, era como un león feroz que se negaba a responder a la llamada de la muerte sin importar cuán herido estuviera. Solo esta resolución final de poder fue capaz de hacer que los piratas restantes se estremecieran de miedo. Pero en este momento, Cheyenne respiró profundamente, extendió los brazos escandalosamente y cargó hacia adelante. ¡Polla! El casco del barco se inclinó a la izquierda por lo menos 30 grados, la superficie del mar burbujeaba con una violenta onda. Cara Cortada Harry levantó locamente ambos puños y golpeó con fuerza, pero en realidad Cheyenne lo esquivó ingeniosamente. La víctima que sufría era el lado grueso del bote, cuando emergió un gran agujero con tablones de madera perforando en todas direcciones. Cheyenne levantó su puño izquierdo, bajo la tenue iluminación de las llamas, un brillo metálico brillante parpadeó. Aprovechó esta oportunidad, bajó su cuerpo y asestó un puñetazo en la base de las costillas de Harry. Se formó una depresión distinta en esa área, probablemente algunos huesos se habían roto. Pero este enorme bruto lo ignoró y, con un golpe de su mano, arrojó a Cheyenne a 5 o 6 metros de distancia. Los ojos de Cheyenne ardían con una furia ardiente, rodando hacia un lado y levantándose de nuevo. Medio arrodillado, la sangre goteaba por la comisura de su boca. Sus músculos faciales estaban contraídos por el dolor, dándose la vuelta para mirar a los piratas restantes, les aulló cruelmente. «Lo hemos hecho hasta aquí, ¿todavía se niegan a actuar? No me digas que quieres morir aquí». Después de gritar, cargó hacia adelante nuevamente con gran determinación. La negativa de Cheyenne a renunciar al destino y seguir adelante despertó instantáneamente la brutalidad indómita de los corazones de los piratas restantes. También aullaron y cargaron hacia adelante. Cuando Cheyenne cargó, Cara Cortada Harry lanzó fuertes golpes consecutivos, pero Cheyenne los esquivó con éxito bajando su cuerpo. Dobló el codo izquierdo y lo golpeó con fuerza contra el costado de la rodilla derecha de Harry. Cara Cortada Harry lanzó un rugido estridente y furioso, mientras se rendía a la gravedad y se arrodillaba en el suelo con un impacto devastador. Después de escuchar un fuerte golpe, el enorme cuerpo de Harry se tambaleó. Su rodilla derecha debía sido aplastada por el costado, ya que todo su cuerpo perdió el equilibrio y cayó al suelo. Fue entonces cuando los otros piratas vieron su oportunidad, avanzaron fanáticamente como una manada de lobos hambrientos que devoran a un león debilitado. Cara Cortada Harry sabía que la situación era grave, agitaba frenéticamente el puño, pero su puño ocasionalmente fallaba. Mientras el tablero del barco se desintegraba rápidamente, Cheyenne evadió 2 golpes pero no logró escapar del tercer golpe. Bajo los aullidos febriles de Scarface Harry, fue golpeado fuertemente en el pecho. Manchas oscuras aparecieron en sus ojos cuando una fuente de sangre brotó como una flecha, era como si sus órganos también fueran vomitados. Cada golpe contenía una fuerza inmensa, Cheyenne recibió un golpe hacia arriba y fue lanzado a 5, 6 metros de distancia, rodando varias veces antes de intentar levantarse.
Con sus manos temblorosas, trató de levantarse, pero nuevamente se derrumbó en el suelo y una vez más escupió una bocanada de sangre. Antes de que comenzara esta batalla, Sheyan ya no estaba en su condición óptima. Esta fue la consecuencia de eventos de escape anteriores, por lo tanto, después de un golpe atronador de Harry, sus puntos de vida cayeron a la zona de peligro por debajo del 10%. Si continuaba moviéndose, sin duda moriría más rápido. Afortunadamente, esos piratas no desperdiciaron los esfuerzos de Sheyan, ya que lograron cargar hacia adelante y asestaron algunos golpes. En una batalla tan caótica, no se necesitaba ninguna cantidad de tácticas, básicamente era quien podía golpear más fuerte, más feroz y resistir más. La sangre fresca salpicó en cada esquina, los sonidos de la cuchilla metálica chocando contra el hueso humano eran claros, además de las furiosas maldiciones y gritos. Aunque los piratas restantes fueron heridos individualmente de antemano, todos eran veteranos de batalla y no eran inferiores en ningún aspecto cuando luchaban por sus vidas. De repente, el cielo estalló con un aullido terriblemente lúgubre. Cubierto de polvo y sangre, cara cortada, Harry de repente saltó hacia adelante, sacudiéndose a los pocos piratas que estaban sobre él. Golpeó contra el grueso mástil principal a su lado. El mástil principal inocente emitió un gemido agrietado cuando se partió en la parte en la que aterrizó el puño. Cara cortada, Harry levantó el grueso y largo mástil roto, moviéndolo horizontalmente a su alrededor mientras se estrellaba contra los pocos piratas. Los piratas volaron como un montón de bolos, incluso sus gritos aún no habían sido emitidos cuando sufrieron espasmos y murieron. La mayoría de sus huesos se habían roto cuando aterrizaron en el mar con un chapoteo. Después de este ataque, el pecho y la espalda de cara cortada Harry quedaron empapados con una mancha negra rojiza. Uno de sus ojos fue apuñalado ciego. Pero la sensación que le dio a uno fue la de una bestia indomable y despiadada, sin retroceder ni un paso. Luchar por huir. Solo la muerte sin vida. En una fracción de segundo, el despiadado Harry cara cortada hizo girar el mástil roto, haciendo volar por los aires a un pirata que intentaba disparar furtivamente con su mosquete. Este pirata gimió miserablemente, ya que su cuerpo robusto y fuerte de 100 kilogramos salió volando como si fuera una pluma. Al igual que una pelota de golf, salió volando y se estrelló contra el duro borde del bote. Todo su cuerpo colgaba allí con el vientre partido y los intestinos desparramados, meciéndose contra la brisa triste. Los piratas que los rodeaban estaban estupefactos, incluso olvidaron cómo llorar y sus mentes estaban en blanco. Cara cortada, Harry de repente se giró, su único ojo borroso por la sangre miró a un pirata parado a 3 metros de distancia con un sable. Este pirata se aferró a él con sus manos violentamente temblorosas, la hoja chocó repetidamente con la vaina liberando un nítido sonido metálico. Mirando al bruto de aspecto demoníaco que lo miraba fijamente, gritó y arrojó el sable tratando de escapar. Sin embargo, el sangrante ojo de Harry parpadeó brutalmente, sus tendencias uniformes en toda regla mientras lanzaba su puño hacia adelante como una jabalina, golpeando con fuerza la espalda del pirata. El pirata voló 5 metros hacia adelante, mientras se oía un chillido penetrante y un sonido de roce. Su sangre y carne salpicaron alrededor de su perímetro y astillas de armadura ensangrentada se esparcieron, formando un camino trágico. Un silencio mortal llenó la atmósfera. Solo el fuerte jadeo de Scarface Harry era nítido. La plata irradiaba desde su periferia, debajo de él había un charco de sangre, algunos pertenecientes a su enemigo y otros suyos. Naturalmente, el ganador de un conflicto tan intenso fue este hombre que se vio obligado a esta desesperación. Estrictamente hablando, Scarface Harry tenía una lesión grave en la cabeza, solo podía mostrar el 70% de su fuerza, y ese fue su primer grillete. Dentro de la lucha desesperada en el Castillo Tortuga, usó consecutivamente 2 explosiones musculares para abrir el tesoro. Su poder ya había llegado a sus límites, y ese era su segundo grillete. Además, después del ataque furtivo en la entrada de la casta Tortuga, para defenderse, se obligó a usar una vez más la explosión muscular a pesar de que él mismo estaba herido. Esto hizo que sus músculos se desgarraran por todo su cuerpo, y sin duda fue su tercer grillete. Después de que Sheyan encendió esa vela dentro de la bodega del barco, en realidad se mezcló con la cera venenosa similar al mensaje en la botella. Después de encenderse, cuando una persona inhala el humo, sin saberlo, reducirá su probabilidad de ataque en un 50%. Si no fuera por la poca agilidad de Sheyan, ¿cómo pudo esquivar con éxito los golpes pesados y explosivos de cara cortada a Harry?
Ese fue el cuarto grillete que ataba el cuerpo de Cara Cortada Harry. El quinto grillete fue, por supuesto, el ron venenoso que entregó el pirata Charlie. Aunque el vino no fue muy efectivo contra Scarface Harry, que tenía un físico escandaloso de 30 puntos, aún obstruía sus habilidades regenerativas. El sexto grillete era la aterradora ballesta colocada para apuntar a la puerta de la bodega. Sin duda, este golpe había infligido un gran daño a este león como vikingo. Y, sin embargo, cuando la batalla estaba llegando a su fin, el que se reía el último era en realidad este loco Cara Cortada Harry. Era como un buey salvaje que se negaba a dejar de cargar, incluso después de sufrir fuertes heridas, solo estaba contento de morir mientras peleaba. Cheyenne calculó cuidadosamente que las 6 fases de los grilletes fueron negadas por completo por este lunático. Pero en este mismo momento, Cara Cortada Harry sintió que algo andaba mal. Debido a que observó en los ojos de los 3 piratas restantes, a pesar de que contenía un temor extremo, había un destello de esperanza en medio de esta situación desesperada. ¿De dónde venía su esperanza? Cara Cortada Harry de repente sintió una oleada de frío contra su cuello, incapaz de resistirse, inmediatamente miró hacia atrás, a través de su visión borrosa y ensangrentada, vio una sombra que se levantaba suavemente como un espectro en medio del caos de tablas rotas. Sus movimientos eran ágiles y vigorosos, como si estuviera completamente ileso. Su figura negra parecía estar en perfectas condiciones, y sin duda era el mayor temor de Scarface Harry. Marinero Ian del misterioso este. Cara Cortada Harry miró a Cheyenne como si presenciara un fantasma. Había un aura inexplicable saliendo de Cheyenne. Este tipo de aura emitía una fragancia como la de una orquídea en flor, y tenía rastros de olor a sangre en su interior. Los dos olores se mezclaron perfectamente, dando una sensación de relajación al corazón pero al espíritu. Cheyenne no solo colocó estos 6 grilletes para atrapar a Harry, sino también para asegurarse algún tipo de seguro. Ese elemento de orquídea de sangre negra aún no purificado que recibió de Cassider en el mundo anterior, finalmente tuvo una etapa en su momento crítico para demostrar su utilidad. Golpéame y ganarás. Cheyenne emitió con calma. Todo su cuerpo se desvaneció en la oscuridad como una cadena montañosa envuelta por nubes oscuras. Este sentimiento lo dejaba a uno con una gran incertidumbre, ¿qué tan alta era la montaña o qué tan profundo es el océano? La mirada de Scarface Harry era tan penetrante como antes, su débil brillo plateado ya era común. No pudo evitar mirar hacia atrás en dirección al puerto. Desde aquí podía levantar débilmente las velas del Bellan Mug. Pero cuando abrió la boca, brotó sangre fresca ahogando su tono. Sin embargo, lo que quería expresar era tan claro como un hacha oscilante. Incluso si ganaras, Amand nunca te dejaría ir. La campana y la taza seguirán navegando gloriosamente en el mar Caribe. Incluso en mi muerte, te arrastraré al infierno conmigo. En este punto, el espíritu de lucha inquebrantable surgió dentro de Scarface Harry como si estuviera a punto de ejecutar una victoria heroica, y se abalanzó hacia adelante. Esta era una confianza de que si no estaba completamente arruinado, nunca caería. Este era un hombre que se negaba a rehuir su destino. Los ojos de Cheyenne brillaron con reverencia y arrepentimiento. Respirando suavemente, levantó el puño y dijo: El tiempo se está acabando. Lo siento mucho, señor Harry, voy a destruir algo que guarda con tanto cariño en su corazón. Ni siquiera unos segundos después de que terminó de hablar, una repentina columna de llamas se elevó insondable desde Bellan Mug. Seguido de una explosión. Una explosión increíblemente violenta. En este momento, tanto el rostro de Cheyenne como el de Cara Cortada Harry se reflejaron con un color naranja rojizo brillante y un calor sorprendente además de la sangre. Cuando comenzó la explosión, dio la sensación gradual de una flor floreciendo, e incluso se podía escuchar claramente el mástil del Bellan Mug colapsando lentamente en el infierno ardiente, las gigantescas tablas de madera de la cubierta del barco integrándose lentamente en fragmentos. Pero después de unos segundos, todo se volvió borroso. Finalmente se transformó en una explosión devastadora que envolvió toda el área, incluido el mar que la rodeaba. Esta fue la última carta de triunfo de Cheyenne. Capítulo 99. Una carta a casa, superior. Retrocedamos a hace 10 minutos. Ubicación. La campana y la taza. Aunque este barco pirata era conocido como un barco de élite, su defensa interna era incomparablemente hueca. Pero, tenía un Amand extraordinariamente prestigioso asumiendo el mando, era extremadamente seguro.
La fuerza de retroceder de los piratas estaba numerosísimamente envejecida y enfermiza, trabajando como una solamente, sus expresiones no tenían ni una pizca de pánico o preocupación. La nave no estaba iluminada, nadie hacía ruido excesivo, en perfecto orden y hasta tenía alcohol y vendas preparadas para una ola de heridas. Cabe destacar que las largas piernas de Robin, que fue levantado por Cheyenne sin ayuda de nadie, sorprendentemente formaron parte de la fuerza de retroceso. En la superficie, la orden de que Robin se quedara atrás fue una decisión accidental de Amand. Su objetivo era asegurarse de que un miembro de rango medio permaneciera y administrara sus órdenes personales. Pero todos sabían vívidamente que Amand estaba preocupado por el jefe de equipo Cheyenne, por eso decidió separarlo a él y a Robin. Esto en caso de que ambos estuvieran lejos de su atenta mirada, decididos a ser tentados por la repentina aparición de una inmensa cantidad de riqueza. Sin embargo, Robin, este viejo zorro, no mostró ninguna anormalidad hacia el arreglo de Amand. A este mocoso, que había sufrido un arduo entrenamiento durante años en el Mar Caribe, una breve frase podría describirlo. Quien tiene leche, es su madre. Quien pueda darle beneficio, será quien se gane su lealtad. El lejano infierno ardiente iluminó el cielo nocturno junto con lamentos dolorosos y llantos lastimeros. Robin sacó un delicado reloj de bolsillo dorado de su bolsillo. Nota. Los relojes de bolsillo solo aparecieron en el siglo XVII, ustedes pueden tratar esto como un equipo de alma. Al observarlo, asintió con la cabeza. Después, contempló envidiablemente la orilla del puerto Tortuga y caminó hacia la cabina del piso inferior. Frente a la cabaña de Cheyenne, dos piratas hinchados y redondos montaban guardia. Estaban apoyados contra el pilar mientras se escarbaban la nariz, se rascaban los dedos de los pies y contaban las moscas domésticas, obviamente vencidos por el aburrimiento. Robin los miró y tosió, levantó la cara y exclamó en voz alta. ¿Qué diablos están haciendo ustedes? El gran capitán Amand les ha ordenado que vigilen obedientemente al señor Chris, pero ustedes dos tontos en realidad están holgazaneando. Estos dos piratas inmediatamente se enderezaron como si fueran pinchados por una daga. Mirando la cara de póker irritable de Robin, solo pudieron sacar unos pocos chelines que ofrecían al viejo Robin por ser magnánimo. Inicialmente, Robin, naturalmente, se opuso con fuerza, hasta que la mayor parte del efectivo que los piratas tenían cayó en sus manos. Luego resopló, agitó sus manos para que se perdieran y luego abrió y entró en la cabina. Los dos piratas entonces maldijeron y maldijeron en sus estómagos, jurando blasfemias contra las mujeres de la familia de Robin en sus mentes. Cuando la puerta se abrió con un crujido, el gordo Chris de repente saltó de asombro. Su rostro estaba pálido como si fuera un criminal que fue atrapado con las manos en la masa. Fingió una sonrisa a Robin y nerviosamente preguntó. Señor Robin, no me diga que han regresado triunfalmente. Robin sintió que este Chris gordo tenía una expresión extraña, pero supuso que solo estaba preocupado por la preocupación. Así se inclinó humildemente diciendo. Respetado señor Chris, el jefe de equipo me había confiado algo antes de irse. Eso fue si él no ha regresado dentro de media hora, entonces debería pasarte esta carta. Tenga en cuenta el tiempo, he cumplido mi promesa y le presento esta carta puntualmente. Chris obviamente no esperaba esto, preguntó con asombro. ¿Carta? Robin asintió con la cabeza y respondió solemnemente. No te preocupes, al recibir esta carta juré usando la tumba de mi antepasado que no miraría y te la entregaría con precisión. Por lo tanto, el contenido de esta carta solo es conocido por el jefe de tripulación, no hay otra persona. En este mundo existían todo tipo de eventos sobrenaturales y brujería, los juramentos no eran tan descontrolados e ilimitados como en el mundo actual. Fue una acción relativamente grave. Y la razón por la que Robin incluso había hecho algo tan grave como jurar sobre la tumba de su antepasado era principalmente porque Cheyenne ya le había ofrecido 10 libras esterlinas como remuneración. Chris recibió esta carta con grandes sospechas. Inmediatamente abrió la carta para leerla. Con su primera mirada, gotas de sudor frío se formaron profusamente en su frente. Porque la primera línea de esta carta, asombrosamente escribió, amado experto en demoliciones, señor Chris, estas 5 palabras. Amado experto en demoliciones, señor Chris. Por favor, perdóname por dirigirme a ti de esta manera solo en este periodo. En realidad, cuando nos conocimos, ya tenía una clara inferencia de tu estatus y fuerza personal.
En primer lugar, eres una persona que carece de fuerza amenazadora tanto en el combate a corta distancia como a distancia, pero aún así puedes desempeñar un papel crucial en la explosión del castillo tortuga de tu grupo. Esto significa que ocupas una posición táctica crítica en sus planes. Desde la perspectiva de la dificultad inicial en nuestro reino, no muchos en un grupo sin capacidades de batalla pueden afirmar ser importantes. Comparando las características especiales dentro del reino de las pesadillas para decir. Una persona con capacidades incomparables de investigación / dirección debido a su alta percepción perceptiva, una persona con una amplia gama de conexiones debido a su gran encanto, personas con fuertes habilidades de mejora / pulido debido a su gran inteligencia o gran espíritu, solo queda el núcleo. Posición de un experto en demolición. Dentro de estas categorías, su percepción perceptiva definitivamente no es alta, si lo fuera, habría elegido una mejor ruta de escape y no caería en los apuros de sus perseguidores. Tu encanto es aún menor, tanto que te has hundido al nivel de usar mi reputación para pedir dinero prestado a los piratas. Por lo tanto, te quedan las dos últimas categorías. Sin embargo, la reacción de los miembros restantes de tu grupo te traicionó. Si fueras un miembro tan esencial que pudiera traer grandes beneficios o mejorar la fuerza de tu grupo, sin duda utilizarían todos los métodos para encontrarte. Nunca serían tan ajenos a tu condición como ahora. Después de eliminar todas las posibilidades, la única que queda, aunque sea tan insondable, es definitivamente la respuesta correcta. Sin embargo, en base a la inteligencia antes mencionada, todavía no tengo confianza en otorgarle este noble título de experto en demoliciones. Sin embargo, noté una pequeña cosa. Eso fue durante la batalla de la flota Paragon, tu nivel de contribución en realidad no fue bajo y te las arreglaste para recibir un premio de 2 libras de oro antiguas. Siguiendo esta pista, investigué más a fondo, descubrí que su contribución se logró mediante la cooperación con los cañoneros en la bodega del barco. Ese tirador de cañones fue extremadamente honesto con su jefe de equipo. Una vez que el respetado señor Chris almacenó la pólvora a un lado, los cañones volaron misteriosamente más lejos y poseían un poder mayor. A partir de esto, respetado señor Chris, mi deducción se ha complementado con esta última prueba. Una vez que puse este título de experto en demoliciones en tu cabeza, naturalmente puede explicar por qué estabas tan decidido a no volver a tu grupo. La razón por la que pudiste comprometerte y quedarte en este barco fue por tu estilo de lucha especial. Una vez que regreses a tu grupo, lo más probable es que te reduzcan a un rol marginal de servidumbre. También podrías quedarte en este barco pirata de fácil acceso, tomar prestado mi nombre como protección y hacer mis cosas aquí. Por ejemplo, pedir prestado mucho dinero en efectivo a los piratas y dármelo a mí. Y tal vez, usando el tiempo adecuado en este barco para hacer grandes cantidades de explosivos tipo espíritu, y enterrarlos alrededor de este barco. Vaya. Mi amado primo Chris, por favor, no se emocione para que no se golpee la cabeza contra esta bodega de techo bajo. Ya que me atrevo a hacer tal conclusión, naturalmente tengo una prueba adecuada. Lo que me diferencia de ti es que mi sentido perceptivo ha alcanzado un total de 14 puntos. Bajo mi meticulosa atención, apenas puedo confirmar objetos que amenazan mi vida hasta cierto punto. Después de mis cuidadosas investigaciones, finalmente descubrí un pequeño explosivo pegado debajo del taburete. No puedo reconocer que este tipo de explosivos fabricados con espíritu son extremadamente encubiertos y se puede decir que son una obra de arte. Lo que es inimaginable es que un objeto del tamaño de un chicle posea poderes tan asombrosos que pueden atormentar a otros. Por supuesto, siguiendo mi observación, la duración que necesita para fabricar uno es relativamente larga. Debe ser aproximadamente uno cada 24 horas. Capítulo 100. Una carta a casa, inferior. Editado por el Casar. Al igual que yo puedo descifrar tus esquemas, tú deberías estar adivinando los míos, e incluso siguiendo los rastros de pistas de la historia, deberías estar bastante cerca de adivinar. Esta noche se presenta un escenario que te gusta. El grupo de trabajo de Shiaeri Glindmat, yo y Scarface Harry liderando un grupo de refuerzos de élite. Todo Berlenmuk se ha reducido a nada, la única amenaza que queda es el amant más fuerte y feroz. Una vez que salga de su cabaña por 100, no, 50 metros, podrás limpiar toda su habitación como un perro lamiendo y dejar este maldito mundo sin miedo. Todo se reduce a cuando abandonará Amand este barco. La única posibilidad es cuando saqueamos con éxito y regresamos cargados o somos derrotados y regresamos con las manos vacías.
Como capitán pirata, no puede cargar personalmente con la primera línea, sino solo hacer guardia y observar desde el cuartel general. Sin embargo, una vez que regresemos triunfantes de nuestra victoria empapada de sangre, si aún permanece obstinadamente en el barco y adopta una actitud indulgente, entonces eso es tanto ilógico como despiadado. Obviamente, se entienden las formas seductoras de Amand de llegar al corazón de las personas, si no, no podría sentarse en una posición como uno de los futuros 7 piratas. Por lo tanto, es la única oportunidad que has estado esperando ansiosamente. Mirando hasta aquí, la cara gorda de Tris se había vuelto blanca y cenicienta, y volvió a ser blanca. Su sudor frío goteaba repetidamente de su frente, empapando completamente su cabello. No tuvo tiempo de limpiarse, su corazón ya se había hundido en una casa de hielo más fría. Él nunca había anticipado que sus propios planes fueran vistos a fondo por este demonio. Respiró hondo unas cuantas veces y siguió leyendo ansiosamente. En este momento, no tengo más remedio que informarte lamentablemente que la oportunidad que has estado esperando se ha ido para siempre. Siempre he filtrado deliberadamente frente a ustedes la impresión de que mi puesto actual no se había obtenido fácilmente. Por lo tanto, has pensado erróneamente que hice un gran esfuerzo para convertirme en el jefe de equipo y, por lo tanto, era de suma importancia. Por lo tanto, pensaste que quería seguir subiendo en esta escala social. Confío en que este punto de vista ya esté profundamente arraigado en vuestro corazón. Pero, en realidad quiero decirte, solo dándote por vencido, entonces ganarás. Si no puedo soportar separarme de mi posición como jefe de equipo y mi reputación ganada con esfuerzo en Bellenmuk, entonces, ¿cómo podría colocarte ingeniosamente como mi pieza de ajedrez más importante en esta configuración? Ya estaba empeñado en traicionar a Amand. Y solo en esta campaña. Por lo tanto, Amand nunca recibirá nuestro informe triunfal y de retorno. El único informe del Amand completamente expectante será la noticia de mi traición, infligiendo grandes pérdidas sin importar cómo vaya mi plan. El resultado final del éxito o el fracaso, la vida o la muerte, todavía lo traicionaré total y descaradamente. Por lo tanto, con respecto a primo relacionado con la sangre salvador de la vida este estado, ¿qué piensas? Respetado señor Tris, use su rica imaginación, debería ser capaz de reconocer los métodos crueles que el furioso Amand le haría para desahogar sus frustraciones. Según el juramento que hizo sobre la tumba de sus antepasados y la remuneración de 10 libras, Robin Pierna Larga tiene un 88,4% de posibilidades de cumplir fielmente mi orden. Después de 2 horas de partir, entregará puntualmente esta carta en sus manos. En este momento puede que haya muerto o quizás esté perfectamente vivo en cualquier lugar de este mundo. Pero para ti, no es importante, lo importante es que ya he cometido actos de traición hacia Amand. De todos modos, es posible que el gran hijo del Mar Negro ya haya recibido noticias desafortunadas. Por lo tanto, por su seguridad, señor Tris, preste especial atención a los pasos fuera de la puerta, que podrían ser el sonido de personas que enviaron a mi Amand para capturarlo. A causa de las 2 libras de oro, les dejo una última advertencia. Inmediatamente detona los explosivos, después de causar una gran confusión, salta al mar y escapa. Cuanto mayor sea la explosión, más diezmados estarán Bellenmuk. Entonces tus perseguidores definitivamente se debilitarán y las posibilidades de sobrevivir aumentarán. Por supuesto, si crees que todo esto es psicología inversa y te niegas a detonar tus explosivos e inmediatamente huyes, entonces puedo prometerte que estos piratas de élite definitivamente te atraparán en un minuto. Amand ni siquiera necesitaría intervenir. Créeme, aunque saltar a este agua de mar helada no es una gran experiencia, definitivamente es mucho mejor que experimentar la cruel tortura de esos salvajes. Solo una persona viva puede atreverse a tener esperanza, ¿no le parece? Atentamente tu fiel amigo primo Salvador acreedor marinero Ian del Este. Después de que terminó de leer la carta durante unos 10 segundos, unos pasos resonaron desde fuera de la cabaña. Estos pasos no eran urgentes ni ruidosos. Las pupilas de Tris se encogieron, no solo conmocionó sino un miedo inmenso. La carta de Cheyenne no solo destrozó su confianza en sí mismo, sino que convirtió a este hombre en un pájaro asustado con un sonido del arco, modismo chino. Se asusta fácilmente debido a experiencias pasadas. Su frágil mentalidad colapsó en la consternación, el shock y estaba provocando efectos negativos dentro de su cuerpo. Ya estaba llegando a un ataque de nervios.
Desde el exterior, los pasos fueron simplemente hechos por un pirata que pasó por la bodega del barco para recuperar ropa. Los siguientes eventos fueron simples. Chris inmediatamente creó una explosión a pequeña escala, causando que el lado de la cabina que estaba frente al océano explotara. Luego saltó al agua de mar helada. Como ya había estado tramando durante mucho tiempo y pensando en escapar, naturalmente ya preparó equipos de respiración y agilidad de natación. 20 segundos después, los frenéticos piratas que estaban de guardia corrieron a las habitaciones del capitán para informar. Aproximadamente a 100 metros de distancia, el nadador Chris apretó los dientes. Detonó completamente el resto de los explosivos espirituales que había colocado alrededor de la campana y la taza. A pesar de que era reacio a seguir las instrucciones de Cheyenne, no tenía otra opción, tenía que hacerlo. Porque Chris podía sentir la crueldad de Amán, aunque él mismo nunca había revelado sus verdaderas habilidades. Esa fue toda la escena que Cheyenne y Scarface Harry presenciaron personalmente. El furioso infierno abrasó intensamente contra el mar. Este incendio surgió con gran ferocidad, que incluso las cenizas volaron violentamente en espiral hacia la atmósfera. Fue especialmente conmovedor y excepcionalmente trágico. Una escena tan grande sin duda hizo que los 3 piratas restantes se quedaran boquiabiertos. Incluso el creador de este malvado plan, Cheyenne, se sintió algo melancólico. Esas enormes llamas envolventes hicieron que la mirada ambiciosa de Cheyenne se intensificara, pero diezmó por completo las esperanzas de otro. Cara cortada, Harry contempló el mar distante, su rostro rápidamente declinó por la derrota. En un breve momento, ya había perdido toda motivación para seguir adelante. Mientras haya algo que proteger en el corazón de una persona, en su momento más crítico podrá exhibir su máximo potencial. El ya gravemente herido Scarface Harry solo confiaba persistentemente en la fe en su corazón, por eso fue capaz de sacar una fuerza explosiva indomable. Pero ahora, mientras miraba los restos en llamas, la presión y el dolor agudo explotaron dentro de su cuerpo. Porque lo que se esforzaba por proteger fue incendiado, completamente destruido. En esta era, un capitán y varios piratas emocionalmente apegados tendrían sentimientos inimaginablemente profundos hacia sus barcos, algunos incluso trataban a sus barcos como a su esposa e hijos. En Piratas del Caribe 4, el capitán Jack mencionó, un capitán debe hundirse junto con su barco. El arreglo final de Cheyenne estaba dirigido al corazón, no al cuerpo. Eliminó por completo todo el espíritu asesino de Scarface Harry. El viejo compañero que lo había llevado a través de innumerables tormentas y miles de millas era un naufragio en llamas, se desconocía la condición de aquel al que juró lealtad. Su vida se ha dividido. Además, en la actualidad había sufrido lesiones masivas que ya habrían sido fatales para una persona promedio. Cara cortada, Harry apretó los puños y se paró en la proa del barco, el viento del Caribe rozando sus mejillas mientras cerraba suavemente los ojos. Esta era la fuente de la confianza de Cheyenne. Una vez que Amand lo liberó en tierra, la destrucción de Bellan Mook fue un hecho. Sería el ganador final una vez que llegara a tierra. La peor posibilidad sería incurrir en la ira de Bellan Mook y ser perseguido por ellos. Pero nunca lo olvides, antes de su misión ya fue advertido. Los piratas del Caribe eran un grupo de personas que admiraban a los fuertes, sin importar si los tratabas con amabilidad o maldad, siempre que los impactaras profundamente, puedes aumentar tu reputación entre ellos. Sin duda, conspirar para destruir la campana y la taza definitivamente elevará su reputación entre los piratas a un nivel sin precedentes. Por lo tanto, a pesar de que fue el peor resultado, Cheyenne aún obtendrá una gran ganancia. Pero las posibilidades de que eso sucediera no eran grandes. Cheyenne se sentó lejos de Scarface Harry con un espacio de 5 metros. Actualmente, la condición de su cuerpo se rejuveneció de nuevo al estado óptimo, pero después de usar ese elemento de orquídea de sangre negra sin purificar, tuvo otro gran efecto secundario. 10 minutos después de usarlo, cada atributo se reducirá en un 33%. Cheyenne generalmente calculaba a sus oponentes en función del peor resultado posible. Si Cara cortada Harry mantuvo ese tipo de locura asesina, no tendrá la confianza para sellar la batalla por 10 minutos. Por lo tanto, incluso después del último recurso de la explosión de Bellan Mook, y finalmente no pudo acabar con Scarface Harry, entonces Cheyenne realmente tendría que considerar huir para salvar su vida. La brisa marina sopló suavemente, los ojos de Scarface Harry comenzaron a oscurecerse. Su corazón luchó con gran esfuerzo por seguir latiendo, pero finalmente sucumbió y los latidos cesaron.
Calendario oceánico, año 233, 5 tomes tarde, 23, 17 minutos, 3 segundos. Muerte de cara cortada. Harry, director de Campana y Taza. Vida útil 47 años. Aunque cara cortada Harry había dejado de respirar, su cuerpo permanecía imponente en la proa del barco con sus ojos furiosos bien abiertos. Parecía que reviviría en cualquier momento y reanudaría su alboroto. Al morir permaneció feroz e indómito, una extraña magia cautivadora. De su cuerpo, una brillante caracola plateada cayó y rodó hasta los pies de Cheyenne. Cheyenne lo recogió, podía sentir una fuerza inexplicable contenida dentro. Aparte de eso, esa espada plateada que pertenecía a Amanda también cayó al suelo, pero se veía oscura y sombría.